Esta es la historia de un bartender cuya destreza va más allá de mezclar bebidas. Él tiene el don de calmar el alma de una persona con tan solo servirle una copa. La historia comienza con una prueba para barman en el Hotel Cardinal. Este hotel acaba de inaugurarse hace apenas 2 meses. Ahí abrirán un bar y están buscando un bartender que pueda deleitar a los clientes. Kamishima, el jefe de planificación, es el encargado de elegir al bartender. A este le acompañan sus 2 asistentes, Miwa Kurushima y Yukari Higuchi. El jefe les pide a los participantes que preparen su cóctel más especial. El primero prepara un martini, pero Kamishima dice que ese es un trago muy fuerte, que tomarlo con el estómago vacío sería perjudicial. El participante no preguntó si el jefe había comido o no, falló la prueba. El siguiente preparará un grasshopper. Kamishima le pide que le prepare el estilo Puss Café. Este método consiste en servir ingredientes de densidades distintas y no se mezclen, pero el participante se pone nervioso y tarda 1 minuto y medio en terminar el cóctel. Tardó demasiado y además los ingredientes se mezclaron, falló la prueba. El siguiente es un bartender bien parecido que hace enloquecer a Higuchi, una de las asistentes. El jefe menciona que no es lo que buscan, falló también. Más tarde, mientras almuerzan, las asistentes lamentan que el jefe sea tan estricto y no acepta ningún bartender. Mencionan que el hotel ya está abierto, pero el bar todavía no lo hace. Es urgente encontrar a un barman. Higuchi menciona que los criterios que busca el presidente del hotel son muy ambiguos. Además, siempre mencionan que necesitan un bartender capaz de crear la copa de Dios. Ellas no saben a qué se refiere con eso. De pronto un móvil suena. Este le pertenece a un extraño en el parque que curiosamente no sabe cómo contestar. Él le pide a una de las chicas si pueden ayudarlo. Ella lo hace amablemente. Este muy emocionado le agradece. El extraño se aleja para responder su llamada, pero en su descuido olvida su libro. Los bares de Tokio. Cuando las chicas intentan devolvérselo, ya fue demasiado tarde. El extraño desapareció. Cambiamos de escena. Vemos a Kamishima reportando a su jefe, el presidente del hotel, que a pesar de haber probado a 30 personas, ninguno tiene las habilidades necesarias, y que además les sería más fácil encontrarlo si supieran que es en realidad la copa de Dios, lo que tanto menciona el presidente. Este le responde, lo sabrás al tomarla. Esta respuesta pone más en duda a los encargados de encontrar al barman elegido. El jefe ordena que lo encuentren lo más antes posible, ya que las demás divisiones del hotel ya han avanzado con su trabajo, y no pueden quedarse atrás. Y así comienza su búsqueda. Se dirigen a cada bar que puedan con tal de encontrar a uno que esté a la altura, pero sus esfuerzos no son suficientes. Ninguno cumple con los requisitos del presidente. Mientras se lamentan de su rotundo fracaso en uno de los bares, de pronto llega ese tipo extraño que encontraron en el parque. Los 3 se pudieron reconocer. Él menciona si de casualidad vieron su libro. Kurishima dice que ella lo tiene y que lo entregará a la biblioteca. El tipo le agradece infinitamente. En eso, el encargado de ese bar menciona que este tipo tan extraño es un bartender. Las chicas por un momento consideran llevarlo a la prueba, pero por su actitud tan despistada y tonta, les parece que perderán el tiempo con él. Al día siguiente, las chicas investigan un bar muy famoso, de nombre Eden Hall de Ginza. Se dice que ahí hay un bartender que ganó una competición de cócteles en Europa. A pesar de los rumores de que dicho bar había cerrado, ellas encuentran una información que dice que ahora es un bar privado con un horario muy cambiante. El jefe les da el presupuesto para que ellas puedan ir ahí y buscar a dicho bartender. Las chicas se dirigen al bar, pero este es muy difícil de encontrar, hasta que se dan cuenta que está dentro del comercial de Ginza. El bar está muy escondido, es muy pequeño pero acogedor. En eso llaman al bartender. Su nombre es Ryu Sasaki. Sorprendentemente es el mismo chico tonto y despistado que conocieron en el parque, pero esta vez tiene una actitud muy diferente, muy seguro y confiable. Él amablemente les pregunta qué desean tomar. Kurushima aún está en duda si de verdad es el bartender que tanto elogian en las redes. Uno de los clientes pide un grasshopper, al estilo Puss Café, exactamente lo mismo que al chico que falló al inicio de la historia. Entonces Asakura lo hace con mucha naturalidad y destreza, en tan solo 30 segundos. Y además el cóctel quedó perfecto. Los ingredientes no se mezclaron para nada. Ellas quedan asombradas. En eso Higuchi pide un martini, pero el bartender rápidamente se da cuenta que ella no había comido y le recomienda una bebida más ligera, con algo menos de alcohol. Ella está de acuerdo, entonces pide algo más ligero, que esté agitado y que además sea de color rosa. Sasakura enseguida se lo prepara. Higuchi menciona que ver a un bartender trabajar le parece muy sexy. Entonces el barman termina el cóctel, un Cosmopolitan, el cual estaba muy delicioso. Ella se sorprende de lo bueno que está. Sasakura le pregunta a Kurushima qué es lo que desea tomar. Ella lo pone a prueba y le dice, sorpréndeme. Esta es una tarea muy difícil, ya que el bartender no conoce a la señorita, no sabe si le gustan las bebidas fuertes o qué tipo de alcoholes le gustan, no la conoce lo suficiente como para saber eso, pero el bartender acepta el reto. Entonces comienza a prepararle algo, pica hielo, enfría el vaso y utiliza whisky. Ella analiza lo que él hace y piensa que con esos ingredientes lo lógico es hacer un Manhattan o un Goodfather, o quizás por ese vaso utilizado podría estar haciendo un whisky pack, o quizás como usa un escocés podría ser un Highland Cooler, pero luego ve que usa soda y unas gotas de limón. Entonces el bartender le ofrece un highball.
Ella no puede creer que en serio esa es la bebida perfecta para ella. Solo es whisky diluido con soda. Cualquiera podría preparar eso. Y muy triste le dice a Higuchi, tomémoslo y vayámonos. Él no es quien buscamos, pero cuando lo prueba, queda en shock. El cóctel tiene un sabor muy suave y agradable. Piensa si de verdad es un simple highball. Él responde que sí lo es. Ella dice entonces ¿por qué está tan bueno? Y el bartender responde, hay dos tipos de profesiones donde no se debe engañar al cliente. Una es la de médico o farmacéutico y la otra es la de bartender. El más mínimo cambio en la fórmula supone la diferencia entre servir veneno o una medicina. Él la vio muy cansada y estresada por el trabajo. Para alguien así, un highball normal sería demasiado fuerte y así que bajó la cantidad de alcohol. Pero ella dice entonces ¿por qué el sabor no es más suave? Él menciona que es por el hielo. Aunque redujo todo lo posible la cantidad de alcohol, usó hielo duro para mantener el equilibrio del sabor. Si congelas el hielo por mucho tiempo, se endurece más. Luego cortas las partes centrales y las dejas congelarse unos días más. El hielo se vuelve más denso y tarda más en derretirse. Ella queda sorprendida de que el bartender considerara tantas cosas solo por una bebida. Él menciona que el significado de la palabra bartender se divide en dos. Bar, un lugar donde se descansa, y tender, significa amable. Bartender es un sitio donde nace la bondad. Él desea que el cliente al otro lado de la barra disfrute de su bebida. Al día siguiente, ellas muy entusiasmadas mencionan que Ryusa Sakura es el elegido. El jefe lee un poco de su experiencia laboral. Ese chico fue el jefe de barman en el Hotel Ratz en París. Ellas creen que él podrá preparar la copa de Dios que tanto menciona el presidente. El jefe tiene dudas. Si ese chico era muy exitoso en el extranjero, ¿por qué volvió a Japón? Luego solicita que le preparen una propuesta. Ellas muy felices comienzan a planearlo. Entonces vemos a Ryusa Sakura, muy triste viendo un terreno vacío. El pasado de este chico es incierto. Las chicas platican sobre cómo convencerán al prota para trabajar en el hotel. Ellas llegan al Eden Hall, pero lo encuentran cerrado por motivos personales. En ese mismo instante vemos un bar de nombre Lapin. Ahí sorprendentemente encontramos a Sasakura, nuestro prota, ayudando a un viejo amigo temporalmente. Este le comenta que ese día es 22 por algún motivo en particular. Enseguida entra un viejo al bar. Para sorpresa este resulta ser el presidente del Hotel Cardinal, pero nuestro prota no lo sabe aún. Este recibe una calurosa bienvenida. El anciano desea que le preparen un cóctel que lo pueda sorprender. Sasakura enseguida lo hace. Él le sirve un gin tonic, un daiquiri y después un bellini. Al viejo todos les parece asquerosos. El prota no entiende por qué lo dice. En eso el señor recibe una llamada y sale del bar. El otro bartender le pide disculpas a Sasakura por todo lo ocurrido. Comenta que ese viejo era un cliente del antiguo dueño cuando estaba en Yokohama y tras la muerte de este último, el anciano viene todos los días de cada mes al bar en memoria de su difunto amigo. El señor vuelve a entrar al bar y Sasakura no se rinde en dejar satisfecho al cliente y esta vez le prepara un martini al estilo holandés. Este cóctel se prepara con ginebra holandesa, que ha envejecido 15 años a la vieja usanza. El anciano se indigna, menciona que acaso porque es viejo necesita una bebida vieja. Además menciona que la ginebra holandesa es mejor beberla fresca y sola. El prota se sorprende de los conocimientos del señor. Este último lamenta que su antiguo dueño no siga con vida, ya que él jamás se atrevería a servir algo así, pero de igual manera reconoce el esfuerzo de Sasakura. El prota está dispuesto a seguir preparándole cócteles, pero el viejo le da un billete y le manda a comprar una taza de sake, y que hasta se puede quedar con el cambio. Sasakura muy desilusionado acepta ir. Más tarde vemos al prota en el bar Ogura. Está muy triste reflexionando todo lo ocurrido mientras se toma una bebida. En eso, las chicas quienes no se habían rendido en la búsqueda de Sasakura lo encuentran en este bar. Él enseguida las reconoce y ellas le preguntan que por qué él no estaba en el Eden Hall. El prota lo lamenta, ya que el dueño le pidió que fuera a otro bar. Entonces Miwa Kurushima le entrega su tarjeta, donde indica que está a cargo de la planificación de negocios del Hotel Cardinal. Y también la otra chica se presenta. Su nombre es Yukari Higuchi y ellas sin rodeos le ofrecen trabajar como barman en el hotel. Sasakura le agradece, pero no puede aceptar porque apenas empezó a trabajar en el Eden Hall. Miwa dice que si es por las condiciones las revisarán, o son los beneficios, o el sueldo. Danos tu cifra. El prota dice que no es por eso, no sabe cómo afrontar la situación. Se siente entre la espada y la pared. Al día siguiente la situación se repite, y Sasakura atiende al viejo, pero esta vez, el mismo prota fue quien pidió que el anciano vaya al bar. El señor se presenta como Maki, y se pregunta qué bebida asquerosa le servirá. Mientras Sasakura se lo prepara, le cuenta una vieja historia que se produjo tras la guerra. En Yokohama la historia de los bares japoneses comienza en el puerto. Los licores occidentales importados no eran tan accesibles, pero los bares empezaron en los hoteles. Unos colores brillantes nunca vistos y unos colores complejos. Sasakura imagina que las bebidas que se servían ahí tenían un rico sabor y mucho color. Entonces termina de preparar el cóctel. Es un Old Pal, el nombre significa un viejo amigo. Sasakura entendió por qué Maki viene cada 22 al bar. Su viejo amigo murió en 22, así que de cierto modo lo hace para verlo a él. El viejo cree que
Sasakura cree saberlo todo, entonces está a punto de beber el cóctel, sin expectativa alguna, y cuando lo hace, este queda fascinado. El sabor es exactamente el que conseguía el antiguo dueño. Sasakura lo entendió todo y dice, en una era donde no había hielos ni refrigeradores, los cócteles no estaban tan fríos como hoy en día. Sin embargo, en una época con poco aire acondicionado, un sabor ligeramente más fresco puede ser refrescante. Maki suspira al recordar aquella época. Sasakura ha sido una enseñanza que le dejó su mentor. No cambies el sabor de mi copa. De ese modo puedes redescubrir a tu antiguo yo. El prota descubrió que por mucho que pasaran las épocas, el difunto dueño conservaba sus copas con sabores intactos solo para Maki. Por mucho que pase el tiempo, el recuerdo de los sabores perdurarán. El anciano comenta que nunca toma los cócteles de nadie más por respeto a su viejo amigo. Además que no le sentía un buen gusto. Maki se termina su copa y comenta que lleva todo este tiempo buscando a alguien como Sasakura, así que le deja su tarjeta. Se despide de nuestro prota y dice, desde hoy puedes ser mi nuevo amigo. Si tienes algún problema, llámame. Y todos se despiden cordialmente. De regreso a casa, Maki piensa que tal vez Ryo Sasakura, nuestro prota, sea capaz de preparar la copa de Dios, ya que le hizo recordar sus días con su difunta esposa. Sasakura revisa la tarjeta que le dejó Maki. Ahí lee que ese señor es el presidente de las industrias Kurushima y CEO del Hotel Cardinal. Su nombre es Taiso Kurushima. Para el prota este apellido se le hace familiar, aunque no recuerda dónde lo escuchó. Al día siguiente, las chicas reportan a su jefe que Sasakura no acepta la invitación de ser el bartender del hotel, pero que seguirán intentando convencerlo de unírselos. Esa misma noche regresan al Eden Hall. Ellas continúan ofreciéndole la misma oferta a nuestro prota, cuando de repente llega una chica al bar, quien huía de la fuerte lluvia que azotaba las calles. Sasakura le ofrece una toalla para que pueda secarse. Ella menciona que desea emborracharse pero que además no le apetece tomar alcohol, algo muy contradictorio la verdad. Al mismo tiempo ella le falta el respeto a nuestro prota. Menciona que la sonrisa de Sasakura es forzada y que le da pena que trabaje como bartender. Tener que forzarse a ser amable con los demás solo porque es su trabajo. Es un trabajo para imbéciles. Sasakura casi no escuchó esto último, ya que estaba pensando en qué servirle a la chica para que se sienta mejor. Ella lo llama hipócrita. Él responde que prefiere ser llamado imbécil que hipócrita. Entonces se dirige a traerle la bebida perfecta para ella. Él regresó con una pequeña olla que logró prestarse del restaurante de arriba. Entonces empieza a calentarla y con esto prepara un cóctel llamado Bullshot. Ella lo ve como una simple sopa, pero cuando lo prueba, siente una gran paz, como si le calentara el alma. Es un caldo de res con vodka. Fue creado en un restaurante estadounidense en los años 50. A ella le parece delicioso y su actitud cambia. Ahora está más calmada. Estuvo muy estresada ya que tuvo que soportar muchas reuniones horribles y lamentablemente se desquitó con el bartender. Sasakura dice, a veces, engañarse a uno mismo puede ser parte de la vida adulta. Aún así, no todos los días tienen que ser buenos. A veces es bueno tomarse una última copa e irse a casa. Ella sonríe, le pide disculpas por todo lo ocurrido, agradece el buen servicio y se retira del bar. Las chicas al ver todo esto, ahora están aún más convencidas de que él es el bartender indicado para el Hotel Cardinal. Sasakura ya no sabe qué decir y hasta inventa que tiene miedo a las alturas, por eso no podría trabajar ahí. Una mentira demasiado obvia, ya que en la mañana del día siguiente, las chicas investigaron que el bar donde trabajó Sasakura en París está en el último piso de un edificio extremadamente alto. En eso Miwa recibe una llamada del presidente del hotel, quien en realidad también es su abuelo. Él menciona que Ryo Sasakura es el elegido. Consíganlo a como dé lugar. Ella suspira y dice que en eso están, aunque esa será una tarea muy difícil. Al día siguiente, Yukari le informa a Miwa que el jefe Kamishima está buscando otro candidato para bartender. Ella escuchó una conversación entre este y Nishizawa. Ahí menciona que el presidente está empeñado en traer a Ryo Sasakura, pero si este nunca llega a aceptar, eso retrasaría la apertura del bar. Nishizawa comenta que la obsesión del presidente por el bar radica en que este desea competir contra el barcade del Hotel Diamond Star, un bar de primera que satisface los pesos pesados del mundo financiero. Todo esto gracias a la presencia de su barman estrella, Ryuichi Kuzuhara, más conocido como Mr. Perfect. Nishizawa no conoce a nadie que siquiera se acerque un poco a su nivel. Al jefe le urge encontrar a alguien que esté a su altura. Yukari cree que será muy difícil buscar a otro a estas alturas. En eso, Miwa se apresura por irse. Al parecer tiene un compromiso. Yukari cree que tiene una cita. En realidad su abuelo le había invitado a un evento en el Hotel Diamond Star. Resulta que es una entrega de premios para Ryuichi Kuzuhara o Mr. Perfect. Miwa queda impresionada porque es la primera vez que ve a un bartender recibir una medalla. Él debe ser impresionante. Su abuelo menciona que ese barman es el pionero. Además elevó el estatus de los bartenders japoneses a nivel mundial. Es toda una leyenda y deja perplejos a todos con su técnica impecable. De ahí su apodo, Mr. Perfect.
En eso se acercan para conversar con él. Ambos se reconocen inmediatamente. El barman se siente honrado por la presencia del presidente, quien es conocido por solo tomar los cócteles del antiguo dueño del bar Lapin. Él se ofrece en prepararle algo. El presidente dice que en realidad está impresionado por el bartender del Eden Hall. Mr. Perfect es rechazado y se queda pensativo. Más tarde, en el Eden Hall de Ginza, ellos llegan para tomarse una copa. Los tres se saludan cordialmente y Sasakura por fin se dio cuenta que ellos dos son abuelo y nieta. Ellos están muy agotados y el prota se dispone a prepararles algo. Pero en ese mismo instante, llega una chica preguntando si el bar está cerrado. Sasakura dice, claro que no, no se preocupe. Ella muy feliz pide un B&B. Este es un cóctel que se hace mezclando por igual el rico sabor del brandy con la dulzura única del Benedictine. De las iniciales de estos alcoholes viene su nombre. La mejor forma y en la cual se disfruta más este cóctel es justo antes de irse a dormir. Es bastante embriagante, por lo que te ayuda a conciliar el sueño. Ella prueba el cóctel y pregunta si Sasakura lleva mucho en este trabajo. Él responde que lleva 8 años. Ella se sorprende y se pone triste. Entonces se para y menciona que por fin se decidió a renunciar a su trabajo. Agradece por todo y con lágrimas en los ojos se retira del bar. Sasakura no entiende por qué la chica querría renunciar a ser bartender. Miwa sorprendida se pregunta que cómo es que Sasakura sabe que ella es una bartender. Él dice que un cliente normal no preguntaría por la hora del cierre justo cuando está entrando, o tampoco se quedaría mirando la cucharilla mientras prepara el cóctel. Ella cree que Sasakura se fija mucho en los detalles. El presidente está más que convencido que el prota sería el adecuado para su bar. Entonces Sasakura vuelve a mencionar que le dan miedo las alturas. Miwa está a punto de recordarle su pasado como bartender en el Hotel Latz en París, lo que comprobaría que su miedo a las alturas es solo una excusa. Pero en ese instante entra un nuevo cliente que resulta ser Mr. Perfect. Tal parece que el presidente estaba esperando su llegada. El prota, como de costumbre, pregunta amablemente qué desea tomar. Él pide un gin fizz. Sasakura empieza a hacerlo. Mr. Perfect pone a prueba al prota y le pregunta que quién inventó el gin fizz. Este responde, en 1888, en Nueva Orleans, lo inventó un barman llamado Ramos, en el Imperial Cabinet Saloon. Fizz en teoría viene por el sonido de las burbujas, pero a él no le parece que suenen así. Miwa piensa que Sasakura no debe conocer a Mr. Perfect, ya que nuestro prota estudió en Francia y desconoce la popularidad de ese bartender. Mr. Perfect comienza a tomar el gin fizz, pero se da cuenta de algo. Hay algo diferente de un gin fizz común y corriente. Sasakura dice que imaginó que la receta estándar sería algo aburrida para un profesional, o hasta un bartender de primera. Mr. Perfect se sorprende y pregunta que cómo sabía que él era un barman. El prota responde, por 2 motivos. Cuando un profesional va a un bar nuevo, este suele pedir un gin fizz, ya que este es un cóctel que implica todas las técnicas básicas, como el agitado, la proporción de alcohol, el jugo y hasta el hielo. El segundo motivo es que el dedo meñique de la mano derecha de Mr. Perfect parece tener un callo desarrollado tras muchos años agitando. Sasakura observó todo eso en muy poco tiempo. Además siente que Mr. Perfect a menudo tiene que probar, evaluar y criticar cócteles solo por trabajo. El prota quiso que Kuzuhara disfrutara de la misma experiencia que un cliente normal. Mr. Perfect no disfruta mucho de las adivinanzas. ¿Le echaste ron, verdad? Sasakura dice que no. Lo que le echó fue azúcar guasanbón. Ellos se quedan sorprendidos. Es el mismo ingrediente que se echa a los dulces japoneses. Es conocido por su delicada dulzura, pero tiene un sabor similar al ron. De ahí la confusión de Mr. Perfect. Al presidente le causa gracia que Sasakura lo pudo engañar. Este último se levanta y dice, he visto a cientos de bartenders fracasar al intentar impresionarme con bebidas exóticas, pero tú eres muy interesante, aunque tu cóctel dista mucho de ser perfecto. Con estas palabras, Mr. Perfect se retira. El presidente dice que Kuzuhara no está molesto, no es alguien que se ofenda por algo tan banal. Enseguida pide el mismo gin fizz con azúcar guasanbón para él y su nieta. El prota acepta gustosamente. Al día siguiente, Yukari no se quedó con la duda y le preguntó a Miwa sobre su cita. Ella sonríe y dice que no fue una cita, salió con su abuelo. Ella menciona que él es casi como un padre para ella, ya que lastimosamente sus verdaderos padres fallecieron cuando era pequeña. Yukari lo lamenta mucho. Miwa dice que no se preocupe. Al mismo tiempo piensa que Mr. Perfect fue muy grosero con Sasakura. ¿Él estará bien? En ese instante, mientras el prota camina por la calle, ve a la misma chica bartender de anoche. Ellos se reconocen y tienen una plática. Ella le cuenta un poco de lo que pasó. Ella todavía no renuncia a su trabajo. Resulta que ayer tuvo que preparar un B&B, lo mismo que le pidió a Sasakura, pero ella fue criticada por un cliente habitual y el mismo dueño, a pesar de que ella practicó mucho y hasta le salieron ampollas de tanto agitar. Se siente impotente por no ver mejoras. Sasakura menciona que lo que agitan los bartenders cuando mezclan la bebida es la imagen de cómo saldrá la copa, cómo se moverá la bebida y cómo cambiará cuando toque los labios del cliente. En el caso del B&B parece sencillo, pero es ahí donde todos caen. Un error que probablemente todo bartender cometa en su vida. Pero lo más importante es que si solo
¿Solo eso basta para que huyas? Entonces no deberías dedicarte a ser un bartender. Ella se indigna de que Sasakura la subestime. Él dice que mejor utilice esa energía para hacer un mejor cóctel. Ella se retira, pero antes dice: soy Kyoko Kawakami, la bartender del bar Minami. Sería un honor verte ahí y te prepararé el mejor cóctel que hayas probado. Él suspira y le desea buena suerte. Esa misma noche, Sasakura recibe una invitación para que visite el bar Kei. Ahí lo esperaban el presidente, Mr. Perfect y su asistente Chen. El viejo Maki planeó todo esto para que Mr. Perfect y Sasakura tengan una especie de competencia. Ambos prepararán el mismo cóctel. Chen rechaza esta actividad, pero Mr. Perfect desea hacerlo. En eso llega Miwa muy apurada. Su abuelo también le invitó, pero ella aún no sabe el porqué. Ella tendrá que elegir qué prepararán ambos bartenders. Está indecisa, así que ve su cartera roja y se le ocurre un Manhattan. Maki dice que si el rey de los cócteles es el martini, la reina vendría a ser el Manhattan. Antes de empezar, Mr. Perfect hace una petición. Si su Manhattan es mejor que el de Sasakura, desea que el viejo Maki tome uno de sus cócteles. Esto se debe a que el presidente hasta ese momento solo había tomado los cócteles del antiguo dueño del bar Lapping y los de Sasakura. Esta es una decisión meramente de orgullo. Maki responde: ¿y si pierdes? Él dice: entonces renunciaré a ser bartender. Estaba muy confiado. Entonces comienzan con el reto. Mr. Perfect le pregunta al prota: ¿qué es lo más importante a la hora de preparar un cóctel? Él responde: el equilibrio quizás. Él dice: sí, pero eso no debe ser una suma, más bien una multiplicación. La parte trasera de la cucharilla toca el interior del vaso mezclador y gira en el mismo sentido que el hielo. Si agitas mucho, el hielo se derrite y la bebida se debilita, pero si no lo agitas lo suficiente, la bebida no estará completa. Todo debe ser perfecto. Para este reto, Miwa debe cerrar los ojos y probar los cócteles. Ella no sabe quién preparó cada cual. Entonces comienza. Prueba el primero. Está muy rico. Aunque con whisky como base, su sabor es ligero y refrescante. El segundo. Ella queda impactada. Cree que su sabor es más equilibrado y agradable. Ese es el Manhattan de Sasakura. Ella se pregunta a qué se debe su diferencia. Él menciona que la lengua humana registra temperaturas de 25 a 30 grados menos que la temperatura corporal. Sospecho que el cóctel que hice está unos grados más caliente que el de Mr. Perfect. Sasakura tomó esta decisión, ya que percibió que Miwa al llegar vino corriendo. Por consecuencia, ella estaba cansada y su temperatura corporal subió. Entonces pensó que una bebida muy fría no sería lo adecuado para ella. Miwa, como siempre, queda sorprendida de la capacidad de análisis de Sasakura. Entonces Mr. Perfect refuta: esa inexperiencia tuya es conmovedora. Un cóctel es un lujo, así que es importante los requerimientos para cada persona. Pero la pregunta es: ¿tu cóctel es digno de llamarse Manhattan o no? Ella dice que es perfecto. Entonces Kuzuhara le dice que pruebe otra vez el cóctel de Sasakura. Ella lo hace, pero esta vez su sabor es distinto. El prota sorprendido desea probar el cóctel de Mr. Perfect y queda perplejo. Kuzuhara dice: ¿ahora lo entiendes? Ese es el sabor perfecto. Si intentas complacer a los clientes, en vez de servir el cóctel perfecto, empezará tu declive. Un bartender debe aspirar a crear cócteles con un sabor perfecto, que deje de rodillas a su cliente. ¿Ahora entiendes lo inexperto que eres? Retírate. Sasakura lo hace. Miwa va tras él. Mr. Perfect cree que la falta de experiencia significa que tienes potencial para llegar más alto. ¿Piensas ponerlo a cargo de tu bar? El viejo dice que eso ya se verá. Entonces, por lo acordado, Mr. Perfect se dispone a prepararle un cóctel al presidente. Mientras tanto, Miwa intenta animar a Sasakura, pero él de la impotencia le dice que una aficionada no lo entendería. Fue muy grosero. Ella furiosa responde: qué maleducado, solo estoy preocupada por ti. Una vez el prota se calma, van al bar Ogura y menciona que los cócteles de Mr. Perfect no se limitan a solo mezclarse, transforma los ingredientes en una bebida distinta. Por eso el sabor no cambia al pasar un rato. Él me derrotó por completo. Ella no está de acuerdo. Con experiencia y esfuerzo podrás mejorar tu habilidad como bartender, pero el deseo de complacer a los clientes no se consigue fácilmente. Hiciste una copa solo para mí. En ese aspecto no perdiste contra Kuzuhara. Él se siente muy aliviado al oír eso y le dice: eres una chica muy amable. Ella se sonroja y se enoja. Dice: no me mires así al hacerme un cumplido, y de casualidad le derrama su bebida. A la mañana siguiente, el presidente le comenta a Kamishima que el chef francés del Hotel Cardinal tuvo que renunciar por motivos personales. Entonces necesitan uno nuevo. El candidato apropiado sería el Monsieur Yamanouchi, el chef del restaurante de París donde más cuesta conseguir una reserva. El único inconveniente son sus condiciones. Para empezar, todos los ingredientes deben ser idénticos a los que usan en París. Las verduras y hasta el agua. Esto para un restaurante pequeño sería factible, pero para un hotel no. Las ganancias se irían por los suelos. La misión para Kamishima es negociar y convencer al Monsieur Yamanouchi para que sea más flexible con sus condiciones. El presidente menciona que tiene que hacerlo como dé lugar. Este chef es el indicado para el hotel. Kamishima suspira al pensar de cómo conseguirá tal hazaña. Esa misma noche, el jefe de planificación se encuentra en el Eden Hall de Ginza. Sasakura le prepara un rico Moscow Mule. Kamishima nunca había probado algo tan exquisito. Todos en el hotel le dijeron que cuando este pruebe un cóctel de Sasakura, entendería el por qué el prota es tan necesario para el hotel. Nuestro bartender favorito
Menciona que Sakurushima fue quien le recomendó el lugar a Kamishima. Esto lo dedujo por la gran postura que mantiene. Supuso que trabaja en un hotel. El señor se sorprende del observador que es Asakura. Ahora entiende un poco más a qué se refería el presidente con la copa de Dios. Los cócteles de Asakura te dan un impulso emocional. El prota se siente halagado. Entonces Kamishima le suplica ayuda. Desea que sus bebidas cambien la forma de pensar de cierta persona. Más tarde en el bar Ogura, Sasakura se siente confundido. No tiene idea de cómo ayudar al jefe de las chicas. Mientras se come unas gyozas, detecta que hay algo distinto en ellas. El bartender del lugar le confiesa que el ingrediente distinto es la miel. Parece una locura, pero si te sobrepones a tus prejuicios, puedes abrirte a descubrir nuevos sabores. Esto le da una idea a nuestro prota. A la mañana siguiente, Miwa se sorprende de que el jefe haya ido al Eden Hall y le pregunta que si logró convencer a Sasakura de ser parte del hotel. Él dice que en realidad fue por otros motivos. Necesita reclutar al Messie Yamanouchi, el famoso chef con 3 estrellas. Miwa cree que eso es algo imposible. El plan de Kamishima consiste en que el fin de semana recibirán al chef, le darán una grata bienvenida y al llegar la noche acabarán en el Eden Hall. Todo tiene que salir perfecto. Entonces llega el momento de que ellos lo reciban. Se saludan cordialmente y se dirigen a comer algo. Mientras cenan, el Messie Yamanouchi menciona de que el interés que tiene de que los ingredientes sean netamente franceses no se debe a algún tipo de fanatismo irracional con dicho país, sino que es lo que se necesita. Es como si se intentara hacer comida japonesa en otro país sin los ingredientes tradicionales. No tendría el sabor original. Kamishima dice, entiendo perfectamente, pero ¿en serio también el agua y las verduras? El chef cree que si no pueden aceptar sus peticiones, es mejor que no pierdan el tiempo. Terminará de comer y se irá directamente al hotel. Kamishima y las chicas, muy nerviosos, le suplican al chef que lo acompañen a un lugar más. De la insistencia, él acepta. Entonces lo llevan al Eden Hall. Ahí Sasakura los recibe y le ofrece una bebida. El Messie Yamanouchi no entiende lo que está pasando. ¿Una degustación a ciegas?, pregunta. Entonces le proponen que si logra acertar qué bebida es, lo dejarán en paz. Este acepta el reto, ya que como chef se siente muy confiado de sus conocimientos del alcohol. Sasakura le da el cóctel. El Messie Yamanouchi lo analiza y piensa. Su color se asemeja más al ámbar, como el del té. Tiene el matiz de un vino de Oporto añejo. Las piernas son corrientes. No debe tener mucho porcentaje de alcohol. El olor tiene leves matices de levadura, como el miso japonés. Si me dieron a catar esto, debe ser un vino. Y este regusto es un jerez, tal vez un amontillado o un oloroso. Finalmente muy confiado dice, es un oloroso que ha envejecido unos 20 años. Pero Sasakura muestra que en realidad es un hon mirin, el cual es un tipo de sake que se utiliza como ingrediente en la cocina. El prota menciona que se deja madurar 10 años y se hace añadiéndole arroz glutinoso y hongo koi al shoshu. Es un alcohol dulce. Entonces los demás también degustan el hon mirin y quedan asombrados de su sabor y entienden perfectamente por qué el chef pensó que era un jerez. Pero el Messie Yamanouchi no le parece nada graciosa esta situación. Se levanta y dice, me marcho, no fue un desafío justo. Intentaste engañarme, me niego a trabajar con gente así. Pero antes de que se vaya, Sasakura dice, se nota que es un chef de primera. Si ha detectado que era un oloroso, con el leve olor del hongo koji. Quiero contarle una historia que quizás ya ha oído. Una vez, hubo una competición de sommeliers en Tokio. Un participante dijo que un alcohol del norte de Europa era un umeshu japonés. Como el evento se celebró en Japón, su prejuicio afectó a su paladar. Luego, ese mismo hombre fue reconocido como el mejor sommelier del mundo, lo que demuestra que siempre tuvo un gran sentido del gusto. Ahora, Messie Yamanouchi, imagino que usted también habrá sentido la carga de los prejuicios japoneses. Le dijeron que si usaba ingredientes de fuera de Francia, a su cocina no se le podría considerar francesa, aunque siguiera al pie de la letra las recetas auténticas. Lo criticarían por usar una técnica equivocada. Kamishima penado ahora entiende el porqué y la insistencia del chef. Este último le dice a Sasakura, ¿qué vas a saber tú de mí? Él responde, porque a mí me pasó lo mismo. Me decían, ¿qué va a saber un japonés del sabor de Occidente? ¿Sabrás hacer cócteles? Sasakura le da todo el crédito a Kamishima por la elección de una bebida tan engañosa, todo para dar una reflexión acerca de los prejuicios. Obviamente Kamishima nunca tuvo nada que ver, pero al menos el chef le dio las gracias por pensar en los pequeños detalles. Entonces el Messie Yamanouchi acepta la oferta de pertenecer al hotel. A la mañana siguiente, al presidente le hubiese encantado ver la cara del chef. Kamishima le da todos los créditos a Sasakura. Fue impresionante. ¿Cómo puede ser un bartender tan atento y considerado a esa edad? El viejo Maki se alegra de que Kamishima por fin se haya dado cuenta del potencial de Sasakura y ahora está dispuesto a traerlo a como dé lugar. Esa noche, Miwa platica con el prota de todo lo ocurrido y obviamente no cree que su jefe haya planeado todo para el chef, pero Sasakura no soltará ni una palabra. Menciona que el bartender es solo el ingrediente secreto del bar, mientras que los clientes son el platillo principal, los protagonistas.
Sin ellos, el bar no es nada. De pronto llega Kyoko Kawakami, la chica bartender que intentaba renunciar. Ella se presenta formalmente con Miwa y los tres platican. Kyoko habla acerca del sermón que recibió de Sasakura y que gracias a eso decidió continuar con su carrera, esforzándose aún más. Ahora hasta le dejan mezclar los cócteles, pero mencionan que su martini no tiene cara. Ella no entiende a qué se refieren con eso. Entonces le pide a Sasakura que prepare un martini con cara. Además desea que use ginebra Beefeater y vermouth Noilly en una proporción de 3:1. El prota lo hace gustoso y dice, para el martini solo se emplean ginebra y vermouth. Es muy sencillo de hacer, pero entonces si es tan fácil, ¿por qué se le llama el rey de los cócteles? Porque con este cóctel existen combinaciones infinitas, diferentes marcas y proporciones. Todo depende del que lo haga. La mezcla de la ginebra y el vermouth da distintas expresiones, y es por eso que el martini es un cóctel muy especial. Ella lo prueba y se da cuenta que no es para nada como el suyo, a pesar de que intenta hacerlo de la misma manera que su jefe. Sasakura cree que quizás no le esté sacando todo el carácter Beefeater. Si se pone muy aguado, empieza a perder su fragancia. Si lo agita para añadirle aire pero sin que se derrita el hielo, libera su fragancia cítrica. Ella dice que no le enseñaron eso. Sasakura le pregunta por qué utiliza ese tipo de ginebra. Ella lo hace porque su jefe también. El prota dice que da igual que ginebra uses, si no le sacas todo su carácter. Si no cumples con esto, cualquier bartender te dirá que tu martini no tiene cara. Y por último le dice una cruda verdad. Es imposible aprender solo con palabras. La ansiedad, la inseguridad y la sangre que uno derrama al hacer algo es lo que te enseña. Si eso le cuesta mucho, tal vez le parezca más agradable estar sentada al otro lado de la barra. Esto fue un golpe muy duro para Kyoko. Miwa cree que Sasakura se pasó de la raya. El prota les invita a tomar otro martini para animarlas, pero no ahí, sino en un bar que le llevaron hace mucho, cuando aún era un aprendiz. Este bar lleva de nombre Hell's Arms, un bar muy acogedor pero con música. Kyoko no cree que pueda tomar un buen martini ahí. La bartender del lugar resulta ser una mujer. Ella les da la bienvenida. Sasakura pregunta por Uehara-san, el jefe del lugar, pero no está, ya que es su día libre. Al prota le da pena esto. Entonces los tres piden un martini. Ella comienza a hacerlo. Una sorpresa es que usa vodka. Sasakura menciona que en el extranjero es una costumbre mezclarlo con este alcohol. Ella termina de hacerlos. Kyoko al probarlo dice que esperó que tuviera un sabor más agudo que un martini con ginebra, pero entra fácilmente y pega más duro. Aún así mantiene su esencia. Además de esto, la piel de limón se queda en el fondo y no estorba a la hora de beberlo. Ella se pregunta cómo es esto posible. La bartender se rehúsa a exponer su secreto. Sasakura tiene un recuerdo de hace años. Este veía cómo el dueño del lugar cortaba un pequeño trozo a limón y luego lo presionaba al fondo de la copa, y así se mantenía en ese lugar. Él lo recuerda con mucha nostalgia. Entonces todos dicen sus nombres y se presentan formalmente. La bartender del lugar se llama Yuri Ginjo y solo lleva 3 años en el oficio. Kyoko se siente inferior en habilidades y llevan casi el mismo tiempo. A continuación, ella le pide un martini, pero esta vez con ginebra. Desea ver qué cara tiene su martini. Ella saca una ginebra muy fría, a 5 o 6 grados bajo cero, y vierte 60 mililitros. Para el vermouth utiliza uno extra seco, solo 2 pizcas. Luego lo agita un poco más de lo normal para que suba la temperatura. Esto para que se vea la fragancia y el olor de la ginebra, pero el frío se mantiene. Kyoko siempre pensó que agitar y remover solo servía para bajar la temperatura. Miwa no entiende cómo es que esa bartender comparte su técnica tan a la ligera. Ella le responde, aunque las cantidades sean iguales, el sabor no será igual. Ese es su propio martini. Kyoko prueba el martini y queda impactada. Se nota claramente la fragancia y el carácter de la ginebra. Hasta le da rabia admitirlo. Está muy bueno. La cara del martini es el carácter del barman que lo elabora, pero ella no sabe aún su camino y se siente muy triste. Sasakura la anima y dice, eres la única que puede hacer tu martini, ya lo encontrarás con el tiempo. Yuri dice que justo por eso es que ella decidió participar en una competición, los Cocktail Awards. Ahí debes crear una versión original de un cóctel en concreto. Cree que al competir ahí, podrá ver con mayor claridad qué tipo de bartender quiere ser. Esto deja a Kyoko pensando. A la mañana siguiente en el Hell's Arms, Yuri le comenta a su jefe que Sasakura vino al lugar. Este suspira y dice, el tipo de la copa de Dios. Ella no entiende de qué habla. Entonces pasan recuerdos por la mente del señor. Un joven Sasakura es el nuevo del bar Case. El viejo le pregunta qué clase de bartender quiere ser, a lo que él rápidamente responde, uno que pueda hacer la copa de Dios y aliviar las preocupaciones de los clientes con un trago. Dijo todo esto con una mirada firme y determinante, pero Yuri dice que no llegó a ver una mirada así de él anoche. Parece que nuestro prota perdió su norte. ¿Por qué será? Esa misma noche en el barcade del Hotel Diamond Star, el presidente toma una copa hecha por Mr. Perfect. Este último comenta lo siguiente, sé lo presuntuoso que resulta solicitarle eso, presidente. Pero al viejo Maki no le parece así, sino más bien es una buena idea. ¿Qué estarán planeando?
Un tiempo después, vemos a Miwa y Sasakura esperando un tren en la estación. En eso, se aparecen Yuri y Kyoko, quienes al llegar agradecen a Sasakura por haberlas invitado a su viaje. Esto porque se dirigían a la que consideran la tierra sagrada al que todo bartender desea ir, la destilería Yamazaki. Ahí Yuri pregunta cómo es que el prota logró conseguir las reservaciones, pero Sasakura menciona que él tenía sus contactos. Resulta que en realidad el que le había dado las reservaciones al prota era el viejo Maki, quien le dice que este lugar tiene un valor histórico y era indispensable para todo bartender con hambre de conocimiento. Regresando con el grupo, las chicas preguntan si solo irían ellos. Sin embargo, Sasakura les dice que faltaba alguien. En eso, a lo lejos, se ve al asistente de Mr. Perfect del bar Kei, Kelvin Chen, quien era el que faltaba para completar el grupo. Kyoko se emociona por lo guapo que era este extranjero y le comienza a preguntar de todo sobre él, aunque Chen no estaba muy interesado en hablar y solo responde de forma cortante, lo que molesta un poco a Kyoko. Miwa menciona que este será un largo viaje. Luego de un rato, el grupo llega a su destino, la destilería Yamazaki, un lugar con 100 años de antigüedad, siendo la destilería más antigua de Japón. Sasakura hace una pregunta: ¿por qué creen que se construyó aquí el lugar? Las chicas responden que de seguro era por el alquiler o por su cercanía a la estación. Sin embargo, Chen menciona que era por los ríos Uji, Kisu y Katsura. Los tres ríos se convergían aquí y la zona a menudo queda cubierta de niebla. Las temperaturas suaves y un clima húmedo eran ideales para la maduración del whisky. Todos se sorprenden del conocimiento del chico. Este menciona que lo último que quería era dejar mal al bar Kei, lo que hace que Yuri moleste a Kyoko, porque ella sí dejó mal al bar Minami. Una vez dentro, comienza el tour por la destilería. Aquí se nos cuentan cómo es la preparación del whisky. Se nos explica: el ingrediente principal del whisky de Malta es la cebada. Esta es usada con agua para hacer mosto de whisky, a la que se le añade levadura para ponerla a fermentar. Una vez obtienen este líquido sin refinar, se destila para así obtener el new pot. Miwa pregunta por qué el whisky era transparente, pero Sasakura le dice que el color dorado que este tomaba era tras envejecer un tiempo. En el mundo del whisky se necesitan al menos 5 o 10 años para poder apreciar su sabor. Los fabricantes dejan su alma en la preparación, esto para poder satisfacer bien a los futuros bebedores. Todos continúan el tour por el lugar. Kyoko se sorprende tras ver un barril con un whisky de 100 años, aunque es probable que se haya evaporado. En eso, Sasakura voltea a ver a Chen, quien mira algo angustiado la fecha de uno de los barriles de whisky. Finalizado el tour, la guía les dice a los bartenders que usualmente después de darles el recorrido, piden a las personas que hagan un highball, pero para esta ocasión le gustaría ver qué es lo que podría hacer un profesional para sorprenderlos. Sasakura le pide a Chen si podía hacer los honores, y este acepta. El extranjero comienza a enfriar el vaso, pero una vez hace la preparación, al final termina siendo un simple highball. Esto hace que Kyoko se enoje con él, esto por dejar mal a la guía quien pidió algo más profesional. Sasakura trata de calmar las cosas, y les dice que mejor vayan a probar el new pot, ya que sí, esto también se podía beber. Todos prueban el new pot, y se sorprenden por su característico sabor. Sasakura le pregunta a Chen si quería probar también. Este al principio no quería, ya que esto no es lo que le serviría a un cliente. Sin embargo, Kyoko le dice que tal vez a Kuzuhara, Mr. Perfect, le gustaría saber su opinión una vez regrese. Con esto lo convence, y al final decide tomarlo, diciendo que era bastante duro. Sasakura le dice que no venía mal saber cómo sabe después de todo, aunque el chico responde que eso no tenía sentido, lo que sorprende al prota. En un lugar cercano, Sasakura se reúne con las chicas para hablar acerca de los Cocktail Awards. Esto ya que Kyoko y Yuri pensaban entrar en la competición. Es por eso que ambas decidieron ir a distintos bares para poder estudiarlos. En eso, el prota pregunta por Chen, pero Miwa le dice que él dijo que tenía unas cosas que hacer, y por eso se fue. Kyoko dice que la actitud del extranjero era realmente fría y descortés, preguntando por qué él sería así. Miwa menciona que él actuaba de la misma forma con sus clientes. Si seguía haciendo esto, es posible que los ahuyente. Sasakura dice que teniendo en cuenta esto, él decidió invitarlo para ver si este viaje con otros bartenders le podría hacer cambiar un poco su actitud. Pasamos con Chen. Él va a visitar una vieja propiedad cerca del lugar, donde habla con una señora sobre la familia Takeya. Ella le dice que la posada que estaba aquí cerró hace un tiempo, y que esa familia se fue una vez pasó esto, lo cual entristece a Chen, el cual tiene un recuerdo al lado de una misteriosa chica. A la mañana siguiente, Sasakura se muestra cansado, esto porque en la noche había visitado una gran cantidad de bares con Kyoko y Yuri para su investigación. Él, Miwa y Chen van de visita a un templo donde se podía llenar agua de manantial. Sasakura quería mostrarle esto a Chen, y ahí le cuenta lo siguiente. Menciona que el agua es el alma del whisky. Las gotas que van cayendo de las hojas lentamente, al final se vuelven un riachuelo que riega los árboles. Tras muchísimos años, este se vuelve un río al cual nutre todo tipo de vida. Cada copa de whisky contiene recuerdos muy antiguos, así que, ¿no cree que es mejor servir una bebida, sabiendo lo que significa cada copa, para transmitir algo mucho más allá del sabor?
sabor. Luego de esto, Sasakura le entrega un amuleto de buena suerte al chico. Esto tal vez lo ayude a mejorar más su habilidad. En eso, Chen saca de su bolsillo otro, preguntando si este también era de buena suerte. Ahí Miwa lo reconoce y le dice que ese era un amuleto Hoshoyama, uno el cual se podía comprar únicamente en el festival de Gion. Ese nombre venía por una historia sobre el amor verdadero, lo que termina angustiando mucho a Chen. Tenemos un flashback, donde vemos el pasado de este bartender. Hace 12 años, Chen era un niño el cual vivía bajo los estrictos mandatos de su padre. Una vez, debido a un trabajo de este, ambos llegan a una posada donde son recibidos por la dueña del lugar y su hija llamada Chitose. Ambas les brindan un buen servicio a estos dos durante su estancia en la ciudad, donde también se ve un interés en Chen hacia la hija de la dueña, conociéndola y acercándose cada vez más a ella. Una noche, Chitose tiene una fuerte discusión con su madre y Chen va para hablar con ella. La chica se siente frustrada, esto por la fuerte intención de su madre en decidir su futuro. En ese momento, Chen le pregunta a la chica si lo que ella quería era ser bailarina, mencionando que mientras estaba en el parque, él la vio practicando. Ella se avergüenza de que Chen sepa esto, pero al final termina admitiendo que, aunque lo que realmente desea era esto, le era imposible, ya que no quería hacer sentir mal a su madre. El chico le pregunta si de verdad permitirá que la obliguen a hacer algo que no quiere. Sin embargo, ella le hace la misma pregunta, ya que él también hacía al pie de la letra lo que le decía su padre. Él le dice que eso era diferente, mencionando que en el futuro, Chen rompería sus ataduras y haría lo que él desee. Si esto iba a ser así, Chitose le propone algo. Si en el palo de su helado tenía escrito premio, Chen deberá romper sus ataduras mañana, y si era la chica a quien le tocaba premio, ella es la que deberá hacerlo. Para cerrar el trato, Chitose también le propone ir al festival de Gion, esto una vez hagan lo que acordaron, y Chen acepta. Para sorpresa de ambos, el premio les termina tocando a los dos, lo que les da felicidad, ya que eso significa que ambos irían al festival, tal y como dijeron, o al menos eso debió pasar. Volvemos al presente, y vemos a Chen contándole todo a Miwa en un bar. Él dice que al final no pudo rebelarse con su padre, y tampoco pudo ir al festival con Chitose, quien sí había ido. Miwa le menciona que tal vez ella se hubiera sentido mal si se lo decía, por lo que de seguro puso todos sus sentimientos en ese amuleto que le dejó. Chen muy triste dice que desde ese entonces no supo más de Chitose. La posada de la chica había cerrado, y ya no tenía forma de disculparse, lamentándose por incumplir su promesa. En eso, Sasakura le sirve una bebida a Chen. Él pregunta qué es lo que era, y el prota le responde que se trataba de un whisky Yamazaki de 12 años, y dentro de él, un poco de agua. Sasakura le dice que beba, Chen lo hace. Con esto, él comienza a sentir su sabor. Así es, ese era el sabor de esos 12 años. 12 años en lo que ese whisky Newport tan duro adoptó un sabor como ese, el sabor del tiempo. Sasakura cree que la mayoría de personas dejan sus remordimientos luego de 12 años, pero la que se aferra a ellos, junto a sus duros recuerdos, dejan que maduren con el tiempo para así volverse adultos de verdad. Chen muy triste, se disculpa con Chitose donde sea que se encuentre, espero que vuelvan a encontrarse. Saliendo del bar, Miwa y el prota preguntan por Kyoko y Yuri, pero resulta que ambas chicas habían ido nuevamente a estudiar los bares, y al estar tan ebrias no pudieron atender el teléfono. Pasamos a la estación del tren, donde Sasakura y Miwa se despiden de Chen. Este antes de irse le agradece al prota, esto por mostrarle con más claridad lo que significaba ser un bartender. Sasakura le pregunta si no se alegraba de haber probado el Newport, y este le dice que sí, para posteriormente irse de regreso al bar Kei. Unos días pasan. Nos dirigimos al Hotel Cardinal, donde Yukari es regañada por Kamishima, esto por no cumplir con una de sus órdenes. Este le dice que debería ser más responsable a la hora de trabajar, y ella se disculpa por su error. Miwa le pregunta que qué es lo que le pasaba. Usualmente ella no cometía ese tipo de errores, pero ella no responde. Sin embargo, más tarde las dos chicas van al bar Ogura, y ahí Yukari le cuenta a Miwa que muy pronto ella se iba a casar. Esto toma por sorpresa a la chica, quien rápidamente felicita a su amiga. El encargado del lugar también escucha su conversación y se alegra de que la chica haya encontrado a alguien con sus mismos gustos. Yukari les dice a ambos que estaba realmente feliz por esto y que se alegraba de por fin tener a alguien a su lado. Luego de esto, pasamos a una sala de reuniones, donde vemos a varios altos mandos de una compañía, debatiendo sobre un problema que tenían. Todos ellos señalan a un hombre llamado Hayase, el cual le reclaman por el mal trabajo de su equipo, llamándolo un gerente pusilánime. Ellos le dicen que en su equipo, sea quien sea el responsable de este problema, ahora debería pagarlo. Sin embargo, él les dice que todo era responsabilidad suya y asumirá la culpa de los gastos que se tengan que hacer
hacer para enmendarlos. Terminada la reunión, todos terminan con un sabor amargo, y ya en su oficina, Hayase habla con una de sus trabajadoras, quien le pide disculpas por lo ocurrido, aunque él responde de forma cortante, mandándola a casa. Muy estresado, el gerente menciona que escogió el peor momento para dejar de fumar. Más tarde, este hombre va por las calles, y casi por mera casualidad, termina entrando al Eden Hall. Ahí, Sasakura le da la bienvenida, y se ve que también dentro del bar estaba una misteriosa mujer sentada, quien estaba sosteniendo un puro. Sasakura le pregunta a Hayase qué desea tomar, y este ordena un bambú. La mujer sentada se sorprende que hubiera un cóctel con ese nombre, preguntando si este era servido en alguna taza de bambú, aunque esto no era así, y el prota explica que este era un cóctel japonés. Hayase se dirige a la mujer, diciéndole que si no pensaba fumarse el puro, era mejor que lo apagara, mencionando que el bambú era un trago con un aroma muy delicado. Sasakura le ofrece sentarse en otro lado para que esté más cómodo, pero este se niega, e insiste que por respeto a un no fumador, la mujer debe apagar el puro. Ella se rehúsa a apagarlo, mencionando que este puro que tenía prendido era tan importante como el cóctel que había pedido el señor. Él no acepta esto, y le dice que un bar no es un lugar para gente tan egoísta como ella. La mujer le dice que no se enojara solo porque no se podría salir con la suya. Después de todo, en la vida no todo sale como uno quiere. Hayase no aguanta más y se levanta, quitándole el puro a la fuerza y rompiéndolo. Él se disculpa y deja un billete para después retirarse muy enojado. Al día siguiente, este hombre vuelve al Eden Hall, esta vez para disculparse apropiadamente por lo que ocurrió ayer. Él menciona que actuó de una forma muy infantil. Él explica que apenas había dejado de fumar y el olor del puro realmente le molestaba. Sabe bien que esa excusa es muy patética, pero es lo único que podía decir. Sasakura comprende y le dice que no se preocupara. En eso, el prota le pregunta a Hayase si podría ponerse detrás de la barra por un momento. Este lo hace y se sorprende, pues no sabía que así se veían las cosas de ese lado. Sasakura le dice que no es correcto que un bartender le cuente cosas de un cliente a otro, por lo que esto que oirá ahora es a un bartender pensando en voz alta. Esta es una vitola de un puro. Algo tradicional en Occidente es compartir puros con unos amigos cuando nace un hijo. Hace poco, había nacido un niño, y una médica del hospital donde nació le dieron una caja de puros para celebrarlo. Sin embargo, ese niño había nacido con una grave enfermedad, y ella decidió que no los fumaría hasta que lograra salvarlo, trabajando durante varios meses para poder lograrlo. Lamentablemente, al final la médica no consiguió salvar al recién nacido, así que cuando tocó el momento de encender el puro, no le dio ni una sola calada, ya que no se sentía con el derecho de hacerlo. En ese momento, Hayase comprende que la médica de la que hablaba Sasakura era la misma mujer que estaba en el Eden Hall el día anterior. En eso, él le cuenta que el bar es un sitio extraño, ya que a veces consigue ver los verdaderos sentimientos de los clientes que suelen venir aquí, como una pareja que discute y de alguna forma logra solucionar sus problemas, o unos compañeros de trabajo que a pesar de que se llevan mal, disfrutan teniendo una charla. Ahí Hayase se pregunta, ¿qué clase de sentimientos estaría expresando esa mujer que estaba ahí sentada? Este le pregunta al prota si ella venía aquí a menudo, y él responde que sí, aunque usualmente viene muy tarde y sola. Al escuchar esto, el hombre toma la vitola y se la queda. En otra parte, Miwa y Yukari estaban conversando acerca de la boda de esta última, pues estaban pensando en dónde podrían ir a celebrarlo. Ambas deciden ir al Eden Hall para variar, y Sasakura felicita a la chica por su compromiso. Para celebrar esta noticia, el prota decide prepararle una bebida especial. Yukari se emociona y le pregunta a Sasakura si le podría dar la copa de Dios. Nuestro bartender favorito piensa y cree que usar el champán como base sería algo muy corriente. Entonces hará lo siguiente: un tercio de brandy y un tercio de crema de cacao. A esto se le agrega un tercio también de crema líquida y se agita bien. Se pasa por un colador y por último se le da un toque de nuez moscada. Con todo esto queda un Alexander. Este trago fue inventado en 1863. Este fue presentado en la ceremonia de boda entre Eduardo VII de Inglaterra y la princesa Alejandra. Yukari queda encantada por este trago tan dulce y Sasakura nuevamente la felicita por su boda, aunque ella responde de una forma algo nerviosa. Al día siguiente, Hayase se pasa nuevamente por el bar y pide de beber otro bambú. Sasakura se lo da y nota al hombre algo inquieto. El prota le pregunta si esperaba a alguien, pero él responde que no, aunque su rostro decía otra cosa. Todos los días, siempre a la misma hora, este hombre pasaba por el Eden Hall buscando algo o a alguien, y siempre pedía el mismo trago mientras se quedaba ahí sentado, solo esperando. Uno de estos días, él llega al bar con una caja que traía dentro puros. Hayase sabe que comprar un regalo no cambia cómo actúa ese día, pero igual quería dárselos a la mujer de esa vez. Al ver esto, Sasakura le revela que en realidad la cliente del otro día también estaba muy avergonzada por lo que pasó. Según ella, su actuar también fue muy infantil.
Esto sorprende a Hayase. El prota menciona que, entre los puros cubanos, estos siendo del mismo tipo que fumaba Winston Churchill, si no se equivocaba, en español estos se llamaban Romeo y Julieta, un nombre realmente romántico. Sin previo aviso, la médica del otro día llega al Eden Hall y se vuelve a encontrar con Hayase. Sasakura le pide sentarse y ella le pregunta si ahora los bartenders ayudaban a conquistar a sus clientes, aunque, según Hayase, esa no era su intención. Una vez se sienta, el hombre le entrega la caja de puros a la mujer, disculpándose por su comportamiento del otro día. Ella le dice que no podía aceptarlos, además de que el actuar de la mujer tampoco estuvo a la altura ese día. Estos puros eran realmente caros, pues con una de estas cajas se podrían pagar 10 noches bebiendo aquí. Viendo que no llegaban a nada, Sasakura les propone algo a ambos. ¿Qué tal si dejaban la caja de puros aquí? Y cada que vinieran los dos podrían fumar uno cada uno, pero solo en el bar. El hombre y la mujer al principio dudan, pensándolo un poco, pero al final aceptan, diciendo que este sería un secreto entre ambos. Sasakura menciona que los puros antes se usaban para dar cartas de amor, pero también se usaban para el contrabando de documentos secretos en la Revolución Rusa. Para esta ocasión, esta caja era perfecta. Dicho esto, el prota les dice que a algunos de sus clientes no les gustaba el olor a puro. Sin embargo, él los manda a unos asientos más alejados donde no tendrían problemas al disfrutar. Aquí Hayase se presenta a la mujer, y ella igualmente lo hace, diciendo su nombre, el cual era Rumi Kimishima. Ambos nuevamente se disculpan el uno al otro, y al final, luego de tantos problemas, se la terminan pasando bien en el Eden Hall. Nos trasladamos al Hotel Cardinal. Miwa le pregunta a Yukari sobre cómo iban las reuniones de su boda. Sin embargo, ella le dice que no se preocupara, pues ella ya tenía el tiempo bien marcado en su calendario, o eso da a entender. Mientras almuerza, Yukari recibe un mensaje de su tía felicitándola por su boda, aunque ella se muestra algo angustiada al leerlo. Luego de esto, ella se aparece en el Eden Hall, donde Sasakura le da la bienvenida. Ahí Yukari le pide al prota otro Alexander para tomar, a lo que él acepta. Ella recuerda que esta bebida era servida para celebrar los matrimonios, tal y como dijo Sasakura en la historia que contó. Sin embargo, el prota le cuenta a la chica que además de esa, había otra historia muy famosa sobre este trago, lo que la sorprende. Sasakura cuenta, en la película llamada Días de vino y rosas, el protagonista de esta historia presionaba a su mujer a beber un Alexander. Esto a pesar de que ella no bebía alcohol, pero como resultado de esta acción, la mujer termina volviéndose una alcohólica, y la vida de ambos se desmorona. Si bien ese trago es dulce y tiene una buena textura, también era muy diferente. Así era el Alexander. Sasakura cree que todo en la vida tiene dos caras, como la dulzura el cual es el amargor, y la comedia con la tragedia. Al beber el Alexander, la chica confirma que era realmente dulce y fuerte, tal y como sus sueños sobre el matrimonio. Ella menciona que tenía dudas sobre este último. Resulta que una tía a la cual Yukari quería mucho estaba enferma y le dijeron que no le quedaba mucho tiempo, así que por esto ella quería que, al menos para no preocuparla, en sus últimos momentos pueda verla vestida de novia. Ella tiene en cuenta que este es un mal motivo para obligarse a casarse. Sin embargo, quería cumplirle este deseo a su querida tía. Entre lágrimas, Yukari le pide perdón al prota por llorar. Sin embargo, él le pregunta a la chica el por qué la iluminación de los bares era siempre tan tenue, y la respuesta era porque así los clientes podrían ocultar sus lágrimas en este lugar. Ella lo felicita, pues nuevamente Sasakura dio en el clavo. Al día siguiente, Kamishima le pregunta a Yukari sobre quién daría el discurso de su boda, aunque ahí ella le cuenta que nadie lo haría, ya que resulta que había cancelado su boda. Esto toma por sorpresa a Miwa y Kamishima, pero ella les cuenta a ambos que realmente se había apresurado mucho, pues la verdad todavía no estaba lista para eso aún. Yukari menciona que es posible que Sasakura se haya visto venir esto también, y de seguro es por eso que le sirvió un Alexander al día que se lo contó. Esto hace que Miwa se preocupe, y más tarde, va al Eden Hall a hablar con el mismo Sasakura. Ella cree que cometió un error al no preguntarle a Yukari si se sentía bien con el tema de casarse, ya que le parecía raro que tomara esa decisión muy apresurada. Cuando alguien se da cuenta de que está dormido, resulta que ya está medio despierto. Sasakura le pregunta si conocía ese dicho, pues en el interior todo el mundo sabe cuál es la elección correcta. Ella cree que tiene razón en eso. En el mismo bar, vemos a Hayase al lado de Rumi. Ellos se dan cuenta de que ya solo les quedaba 2 puros para fumar, y una vez se lo terminen, también habrá acabado sus reuniones. En el lugar, Rumi cuenta que dentro de una semana, ella se iría a trabajar a un hospital lejano por 2 años. Esto pone algo triste a Hayase. Sin embargo, él se arma de valor e invita a la mujer a cenar antes de que se vaya de la ciudad. Y ella gustosa acepta, acordando que dentro de una semana, ellos se reunirían nuevamente en el Eden Hall, a las 7 de la noche.
Unos días pasan y vemos a varios de los trabajadores del Hotel Cardinal teniendo una reunión. Ahí, Kamishima menciona que las habitaciones del hotel necesitaban una bebida de recepción, la cual pueda satisfacer a los huéspedes una vez entren para dar una buena impresión. Miwa y Yukari creen que una bebida simple no sería suficiente, al ser este un hotel de 5 estrellas, ya que por lo general, esta será servida de una forma la cual tenga una presentación elegante, como un ramo de flores y fruta como acompañamiento. El resto de trabajadores estaban de acuerdo con esto dicho. Al ser un hotel el primer lugar que visita un viajero, la bebida que debían de servir tenía que ser memorable, una que pueda dejar huella en este huésped, porque esta sería la primera copa que este probaría en su estadía. Dos trabajadoras extranjeras, Judy y Leslie, dan su opinión sobre esto, y ambas piensan que lo que podían servir era algún trago japonés. Esto para mostrar el sabor tradicional del país en el que estaban de visita. Todos van aportando más ideas para poder desarrollar este menú de recepción, a lo que una vez terminan, Miwa y Yukari van al Eden Hall para contarle todo esto a Sasakura y pedirle su ayuda, sin tener muchas opciones. Y luego de escuchar el problema que tenían, al final el prota termina aceptando ayudarlas con el tema de la bebida. En ese momento, vemos como Chen llega al bar para pedirle un favor a Sasakura. Él le pregunta al prota si podría trabajar en el Eden Hall durante un tiempo. Esto sorprende a todos, pues se supone que él estaba trabajando en el bar Kei. Sin embargo, Sasakura le recomienda sentarse para que pudiera contarle lo que pasó. Chen se sienta y ordena un Yamazaki con un poco de agua para echarle dentro. Una vez servido, Chen comienza desde el principio. El extranjero saca su celular y lo coloca en la mesa mostrando la foto de un gran hotel. Miwa reconoce el lugar, siendo este un hotel famoso en el país Singapur. Chen confirma esto y además menciona que este hotel le pertenecía a su padre, lo cual lo convertía a él en el legítimo heredero del lugar. Aunque Chen añade que eso en realidad no iba a ser así. Según él, se supone que su hermano era el que se encargaría de administrar este hotel. Al ser mucho mayor, era él el que debía heredar el lugar de su padre por derecho. Sin embargo, antes que pudiera siquiera acceder al cargo, ocurrió un accidente donde lamentablemente este fallece. Todo esto ocurrió justo cuando los cerezos florecían en Japón. Se suponía que para Chen y su familia, ese debía ser un día feliz. Pero debido a esta tragedia, esto ya no podía ser así. Chen cuenta que ahora él sería el encargado de manejar el hotel. Sin embargo, antes de que esto pudiera pasar, fue enviado al bar Kei para poder mejorar su atención al cliente. La razón original por la que se había vuelto bartender. Al principio, él solo estaba siguiendo órdenes de su padre, pero luego de todo el viaje que realizaron, donde también logró entender el significado de esta profesión, se dio cuenta que esto era lo que realmente quería hacer en su vida, aunque esta decisión no fue bien tomada por su padre, que en cuanto Chen le explicó lo que haría, lo obligó a dejarlo. El extranjero no quería dejar que esto ocurriera, por eso su plan era demostrarle a su padre la habilidad que poseía como bartender, y por eso vino a pedirle ayuda a Sasakura. Vino para aprender de él, y así lograr hacer la copa de Dios. El prota nota el entusiasmo del chico, pero le dice que no puede hacer eso, ya que la copa de Dios no es algo que se pueda aprender de otros. Sin embargo, él le agrega que tal vez no pueda enseñarle esto, pero con gusto puede darle un lugar para que pueda trabajar en el Eden Hall. Chen le agradece, aunque se muestra algo frustrado con la respuesta que le dio, y así Chen comienza a trabajar al lado de Sasakura, dando su mejor servicio con cada día que pasaba. En el Hotel Cardinal, Miwa y Yukari estaban nerviosas por todo lo que estaba pasando en estos días, tanto el tema de la bebida especial que le pidieron hacer al prota, como la demostración que planeaba hacer Chen a su padre, para probarle su habilidad como bartender. Ese mismo día, el padre de Chen llega a Japón, y sin perder el tiempo, se dirige rápidamente al Eden Hall de Ginza. En el bar, todos estaban tensos, debido al resultado que podría tener esa demostración. Chen se relaja un poco gracias a Sasakura. Sin embargo, en ese momento llega su padre, quien luego de ser recibido, toma asiento para comenzar. Una vez sentado, este ordena una copa, a lo que Chen comienza la preparación del cóctel. El ambiente se sigue sintiendo tenso en el lugar, y Chen trata de hacer lo mejor posible a la hora de preparar la bebida de su padre, aunque ciertamente faltaba algo. Una vez termina, Chen le ofrece a su padre un Singapore Sling, pero este con una reacción fría solo ordena la cuenta, sin haber probado el trago, y con un rostro de decepción, el padre de Chen le da a su hijo su boleto de regreso. Chen se niega a volver con él diciéndole que no iba a dejar de ser bartender. Sin embargo, el padre del chico le dice que pese a que eso es lo que realmente quiere, ¿cómo lo sería si ni siquiera ha aprendido algo acerca del servicio? Su padre da la última palabra y se retira, pero antes de que salga, Chen lo detiene, rogándole que por favor le dé una última oportunidad. Pasamos al bar Ogura. Ahí vemos cómo Sasakura y las dos chicas tratan de animar a Chen luego de lo ocurrido. En ese momento, el prota le pregunta al extranjero por qué escogió servirle a su padre un Singapore Sling al estilo Raffles. Chen responde diciendo que esto era porque Singapur, su
país natal era lo único que los conectaba. Esto sorprende a Sasakura, el cual le dice lo siguiente: el Singapore Sling tiene dos estilos de preparación, el Ruffles y el Savoy, este último siendo el más común en ser servido hoy en día. Dime, escogiste el estilo Ruffles, el más complicado. ¿Por alguna razón en específico? Chen no puede responder esta pregunta, y el prota le dice si conocía la palabra hospes. Esta era una palabra proveniente del latín. Se trataba de alguien quien les da buen cuidado a sus clientes. Todo esto dicho por el encargado del bar Ogura. Sasakura agrega que tanto la palabra en inglés hospitality como las palabras hotel y hospital en español provienen también de hospes. Pasaba lo mismo con los bartenders. Ellos hacían bebidas para viajeros cansados, quienes en este caso eran los clientes que se sentaban ante ellos. Ahora, Sasakura le pregunta a Chen cómo parecía estar su padre en el bar. Este piensa un poco y se da cuenta de que su padre se sentía cansado. Dándose cuenta del error que cometió, él solo se centró en demostrarle su habilidad, olvidándose de brindarle un buen servicio como cliente. Mientras seguían conversando, Yuri y Kyoko entran también al bar y se unen al grupo. Ellas se enteran de todo lo que pasó, incluido sobre la segunda oportunidad que le dio el padre de Chen a su hijo, para que le demuestre su habilidad como bartender, dándole ánimos al chico para que lo logre. El prota les pregunta a ambas sobre cómo iba su preparación para los Cocktail Awards. Ellas responden algo frustradas, que si bien ya tenían claro cómo preparar sus tragos, su mayor problema era el tiempo. Durante la competición, tendrían un límite de tiempo, y debían adecuarse a este para así terminar sus cócteles al momento, sin ningún error. Las chicas le piden ayuda a Sasakura, y este les dice que solo era cuestión de práctica. Sin embargo, él les da un consejo más, el cual era acumular más hielo oculto, así como la parte escondida de un iceberg que flota. Deben desarrollar una sensibilidad artística que se pueda reflejar en su técnica. Deben ver más películas, obras, ver cuadros, leer libros, escuchar música, aprender a sentir el amor, dolor, tristeza, remordimientos. Todo eso es lo que los ayudará. Luego de esto, el prota finaliza dándoles ánimos a ambas. En eso, Yuri le pregunta a este sobre una competición muy famosa que ganó hace un tiempo, haciendo que todos le pregunten a Sasakura sobre cómo consiguió hacerse con la victoria, aunque él trata de cambiar de tema rápidamente. A continuación, Miwa le pregunta a Sasakura sobre cómo iba la receta de la bebida que le había encargado, pero este responde que aún faltaba terminarla. Sin embargo, asegura que para la siguiente semana la habrá terminado. Pasa un tiempo y tal como dijo, Sasakura les presenta a los trabajadores del Hotel Cardinal la bebida de recepción que le habían pedido, un Kir Royal. Pero ¿qué era lo que diferenciaba esta bebida de un Kir común? Bueno, usualmente el Kir se hace combinando el vino blanco con crema de casis, en una proporción de 3:1. A este simplemente le cambias el vino blanco por champán, lo que hace que tengas como resultado un Kir Royal. Uno de los trabajadores del hotel lo prueba y menciona que el trago no sabía a casis. Sasakura menciona que para darle otro sabor, cambió la crema por uva Kyoho. Además, creó otras variantes de la bebida usando distintos ingredientes, así creando muchos sabores del Kir Royal. Todos mencionan que el cóctel tenía un sabor agradable. Sin embargo, se preguntaba si eso realmente podía ser llamado la copa de Dios. Luego de esto, vemos al prota disculpándose con Miwa por lo que había ocurrido. Resulta que la bebida que hizo no estuvo a la altura, y esto para él era una verdadera vergüenza. Miwa lo tranquiliza, diciéndole que no se preocupara por eso. Sin embargo, también le pregunta si había algo malo con él, pues por lo general solía pensar en grandes bebidas al momento, sin perder mucho tiempo. Ahí el prota menciona algo a la chica, que si bien sonaba algo que dijo con anterioridad, lo diría de una forma más general. Da igual quién sea el cliente, puede ser alguien que haya tenido un mal día, esté triste o sienta dolor. Un bartender siempre tiene que servir un cóctel la cual aplaque sus sentimientos. El objetivo debía ser calmar el alma de la persona, con tan solo una copa. Sasakura menciona que todo esto lo aprendió de su mentor, y era por eso que no podía crear bebidas para gente que desconocía. Miwa cree que lo que dijo era muy poético, dándole ganas de querer conocer al mentor de Sasakura. Este le ofrece un trago a la chica, esto como disculpa por su error con la bebida de la recepción, y ella muy feliz acepta. El prota comienza la preparación, dándole a la chica como resultado final un gin tonic. Ella lo bebe y dice que su sabor era muy diferente al de otros bares. La cantidad de tónica, la forma del hielo, el método de agitarlo. Él siempre había creído que un profesional crea su sabor al combinar esos pequeños esfuerzos. Cuando cometía un error o perdía la confianza, siempre preparaba este cóctel. Miwa le dice a Sasakura que ya no debería darle vueltas al asunto del trago. Sin embargo, estaba alegre de que el prota haya vuelto a ser el de siempre, y luego de esto se retira. Al día siguiente, Chen estaba algo nervioso a la espera de su padre en el Eden Hall. Sasakura le dice al extranjero que debía aprender de sus errores. Esa era la clave si quería hacer las cosas bien, diciéndole también que él cometió tantos errores que no podría contarlos, animando un poco al chico. Unas horas pasan y el padre de Chen llega al bar. Este es recibido cordialmente
por su hijo, lo cual lo sorprende, preguntándose si ya había aprendido a pensar en sus clientes. Chen, sin decir nada, comienza a preparar el trago de su padre, y después de un tiempo, le ofrece otro Singapore Sling, esta vez al estilo Savoy. El padre del chico se muestra decepcionado al ver esto, pero antes de que diga algo más, su hijo le dice a este que quería que lo viera, que viera ese paisaje, que se supone que verían ese día. Su padre bebe el cóctel, y con los ojos cerrados logra visualizarlo, logra ver las flores de cerezo, esas mismas flores que él y su familia deberían haber visto juntos, pero no pudieron. En eso, Chen saca de la mesa una botella de ginebra japonesa. Él menciona que las 4 estaciones de Japón estaban juntas en una botella: té verde de hierbas para el verano, pimienta japonesa para el otoño, yuzu para el invierno y flores de cerezo para primavera. Chen por fin se había dado cuenta que él no era el único que sufría por la pérdida de su hermano, diciéndole a su padre lo que había aprendido, que un bartender debe calmar el alma de los clientes que tiene enfrente. Todo el dolor, la ira, frustración y remordimiento. Chen tuvo en cuenta todos esos sentimientos para crear así su propia variación del Singapore Sling. Su padre se sorprende de lo que había logrado su hijo, mencionando que para dirigir un bar se debía dominar muy bien la atención al cliente. Después de todo, no fue un error enviarlo aquí para que aprendiera eso, felicitando a su hijo por su gran bebida. El extranjero pensaba que al fin tendría el visto bueno para que trabajara en lo que más ama. Sin embargo, una vez su padre se levanta, le dice que no dejaría que su heredero sea un bartender, diciéndole que si quería hacer cócteles, que abra un bar en el hotel, retirándose del lugar y dejando a su hijo frustrado con su respuesta. Sasakura le dice que ahora todo dependía de él, se rendirá si su padre no lo aceptaba o luchará por cumplir lo que realmente anhelaba. Una noche, Miwa y su abuelo van al Eden Hall en busca de Sasakura para hacerle una petición. El viejo Maki le pide de favor al prota si podría ser él quien eligiera al bartender para su hotel. Esto viendo que Sasakura se negaba cada que le ofrecían la propuesta. Este no cree ser el más indicado para tomar esta decisión, aunque el viejo Maki le dice que no le estaba pidiendo algo muy complicado. El abuelo habla acerca de los Cocktail Awards, mencionando cómo esta competición de cócteles originales no solo se limitaba en tener una gran habilidad a la hora de la preparación, sino que también se debía usar la imaginación para así crear algo nuevo, siendo el bar como un escenario donde actúas para el público. Es necesario un bartender capaz de crear esas cosas nuevas. Miwa le dice que solo debería ver la ronda final y dar su opinión sobre qué participante era el más interesante del lugar. Al final, Sasakura termina aceptando, esto al ver que ambos no recibirían un no por respuesta. Pasamos al bar Minami. Ahí vemos a Kyoko hablar con el jefe del lugar. La chica pensaba quedarse horas extra en el bar para practicar, a lo que su jefe le recomienda que no se agote mucho y le desea suerte. Kyoko estaba enfocada en no fallar en la competición, por eso planeaba mejorar su confianza y habilidad, para así lograr ganarse a los jueces. Ella tiene en cuenta que es algo torpe, pero eso no la detendría. Daría su mejor esfuerzo para no ensuciar el nombre del bar Minami. Por otro lado, en el bar Hell's Arms, Yuri estaba preparándose también para los Cocktail Awards. Su maestro le pregunta a la chica si ya tenía la receta que prepararía en la competencia. Sin embargo, ella menciona que aún pensaba en eso. Esto mientras revisa los cócteles servidos en competiciones pasadas, para ver qué se le podía ocurrir. Al ser esta una competición de recetas originales, la parte original era lo más complicado de realizar, y si ella realmente quería ganar, debería hacer algo muy distinto a los demás. En eso, el maestro comienza a hablarle acerca de un trago, que era considerado el más famoso de esta competición, el Yukiguni. Este era un trago preparado en el año 1959, hecho a base de 2 cuartos de vodka artesanal Haku, el cual luego era combinado con 1 cuarto de curacao blanco Hermes, y también 1 cuarto de lima para cócteles Suntory. La chica se sorprende del año en que fue preparado, pues este fue hecho incluso antes de que Okinawa, su lugar de origen, volviera a ser parte del territorio japonés. En eso, Yuri ve el cóctel del ganador del año pasado, el Umemuyabi, considerado por los jueces de ese año como el cóctel artesanal basado en ciruela que maravilló al mundo. Yuri menciona que lo más difícil que iba a tener que hacer era escoger el nombre. Este no solo debía ser memorable, sino además debe tener una historia detrás. Eso y que debe ser fácil de pedir en un bar. Su maestro la felicita por fijarse mucho en esos detalles, aunque la chica se muestra frustrada por todavía no tener el nombre que llevaría su cóctel. Él trata de tranquilizar a su alumna, esto mientras le habla usando el dialecto de Okinawa, lo cual le da a Yuri mucho en qué pensar. En los siguientes días, vemos como ambas, Kyoko y Yuri, se la pasan practicando, dando lo mejor y centrándose para no cometer ningún error durante los Cocktail Awards, llegando incluso a desvelarse para seguir mejorando. Y todo eso cuando llegue el gran día. Durante una noche, Kyoko se encuentra con su jefe, el señor Minami. Este nota el cansancio de la chica y le da alegría lo mucho que está practicando. Sin embargo, él menciona que para un bartender existían 2 cosas cruciales:
ver y ser visto, al igual que sus clientes. Los jueces también la verían. Por esto mismo, lo mejor era que no hiciera sentir incómodos a sus clientes, si quería dar una buena impresión. Él le hace una pregunta a la chica: ¿por qué no te paras a mirarte para ver cómo lo hacías? Ella logra entender lo que le quería decir, y una vez en casa, Kyoko se graba mientras practicaba, para así ver los errores que cometía y qué debería corregir para seguir mejorando. En el Eden Hall, Sasakura le pregunta a la chica qué tal le fue en las semifinales. Kyoko le dice que cree que le fue bien, ya solo faltaba que los jueces tomen la decisión respecto a esto, mencionando que ha agitado tanto la coctelera que ya hasta empezó a ganar músculo. Miwa, quien también estaba en el bar, le da gusto esto. En eso, Kyoko comienza a hablarles a ambos sobre Chen, esto porque él también era uno de los participantes de los Cocktail Awards. Esto sorprende a Miwa y Sasakura. La chica menciona que había oído que el extranjero dejó el bar Kei, pero desconoce si estaba practicando en otro bar, aunque dice que a pesar que se le veía con cara de pocos amigos, aún seguía igual de guapo que siempre. El prota dice que no supo más de él una vez se reunió con su padre, pero se alegra que no haya dejado de ser bartender. Llega el día, pasamos hasta la ronda final de los Cocktail Awards. Después de tanto tiempo practicando, era la hora de que los competidores demostraran todos los resultados que habían obtenido. Tanto Miwa como Sasakura estaban emocionados por lo que iba a pasar, y dentro del lugar también vemos a los competidores algo tensos, preparándose para lo que venía, e incluso algunos estaban rezando porque todo saliera bien. En eso, entre los competidores se aparece el maestro de Yuri, quien había venido para calmar los nervios en el lugar, trayendo algo para que comieran todos, además de desearle suerte a su querida alumna durante su presentación. Por otro lado, vemos a Chen, el cual piensa en el momento en el que su padre le dijo antes de irse del Eden Hall. Luego de este suceso, el extranjero había tomado una decisión. Si su padre no iba a aceptar que él fuera un bartender, entonces él haría que acepte la fuerza. Una vez termina esto, le envía a este un link de la transmisión en vivo para que así pudiera verlo. Comienza la ronda final de los Cocktail Awards. Vemos en el escenario a Mr. Perfect, quien resulta ser el representante del jurado de este año. Él comienza a dar unas palabras acerca de la competición y cómo espera que los bartenders demuestren el fruto de su esfuerzo, así como también su innovación y disciplina inquebrantable a la hora de preparar sus cócteles, deseándoles por último muy buena suerte. La presentadora habla, dando inicio a la competencia con la participante Yuri Kinjo. Ella comienza a preparar su cóctel con una gran confianza, terminando de servir las 5 copas para los jueces. La chica da su presentación de la bebida que había preparado. Este cóctel se llama Chimugukuro. Cuando dejé mi lugar de origen, Okinawa, me costó adaptarme al nuevo entorno. Sin embargo, mi maestro, quien viene del mismo lugar que yo, me dio la mano dándome todo su apoyo. En ese momento, este nombre era una palabra de Okinawa que significaba corazón y empatía, una bebida la cual expresaba calidez y amistad, con un color que nos recordaba al azul del mar, con una base de 30 mililitros de vodka artesanal japonés, combinado con 10 mililitros de Leyei Pear y curacao azul Hermes. Agregado a esto, 5 mililitros de Suntory Sudachi Watsunagi y jugo de lima. Esta era la forma de cómo se preparaba este gran cóctel. Yuri finaliza su presentación y da paso a la siguiente participante, Kyoko Kawakami. Ahora era el turno de esta chica para hacer su cóctel. Todo estaba listo para que comenzara, pero en ese momento comienza a sentir nervios y tensión, sin poder realizar ningún movimiento. Kyoko debía moverse, o si no perdería el tiempo, y no podría terminar su presentación. En eso, ella logra ver a alguien en la multitud, el señor Minami. Él había venido para poder apoyar a la chica durante su presentación. Al verlo, Kyoko entiende lo que debe hacer, y sin perder más el tiempo, comienza a preparar su trago, mirando hacia el público y mostrando frescura a la hora de agitar, logrando terminar con las 5 copas que debía servir. Este cóctel se llama Mukaikase. Desde que quise ser bartender he enfrentado muchos retos y contratiempos. Sin embargo, decidí afrontar todo ese dolor y confusión, inhalando todo para así lograr hacer esta bebida. Este sabor tiene mucho impacto, así que afróntenlo de frente. 30 mililitros de Suntory World Whisky AO como base, 10 mililitros de Kime y Drambuye, agregando por último 5 mililitros de Suntory Ginger Watsunagi y jugos de limón. Estos eran los ingredientes que conformaban esta potente bebida. Kyoko termina su presentación con una reverencia, y así van pasando diferentes bartenders en las siguientes rondas, demostrando cada uno su habilidad y presentando distintos tragos únicos en su haber. En eso, llegamos al participante número 12, Kelvin Chen. Una vez le dan la orden, Chen comienza a preparar su cóctel, mostrando unos movimientos realmente elegantes. Mientras hace esto, en la mente del chico podemos ver cómo piensa en todo lo que ha tenido que hacer para poder hacer una presentación perfecta, estudiando las competiciones de cócteles no solo de Japón, sino de todo el mundo. Él no se esperaba que su maestro, Kuzuhara, fuera parte del jurado, pero eso ya no tenía importancia. Ahora deberá hacer todo lo posible para no cometer ningún error, y así demostrarle a su padre que ser bartender era su verdadera profesión. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de servir, pasa algo terrible, y por presionar tanto la coctelera, Chen termina derramando la bebida al suelo. Él no sabía qué hacer, y en lo único que podía pensar era en que su carrera como bartender había llegado a su fin. Pero en eso, al ver una de las pocas copas que sirvió,
frío, logra iluminarse y con una mirada decisiva decide terminar lo que había empezado, logrando hacer su cóctel, aunque solo sirviendo una única copa. Y así, Chen comienza con la presentación de su bebida. El nombre que le he dado es Lion City, un cóctel el cual lo hice para representar a mi país natal, Singapur. En eso, Mr. Perfect se levanta y le hace una pregunta al chico: ¿por qué solo terminaste una copa? Si bien era imposible servirles a todos, al menos pudiste hacer 4 con lo que te quedaba. Chen responde que él decidió participar aquí únicamente para ser elogiado y aceptado. Eso era solo lo que le importaba. Él no hacía esto para poder mejorar, lo hacía solo por miedo a no ser aceptado. Al darse cuenta de su error, decidió que no se rendiría, y si bien teniendo en cuenta que lo iban a descalificar por esto, no podía dejar incompleto su trabajo, así que vertió todos sus sentimientos en una sola copa, para así terminar el cóctel que tanto quería. Lion City, 20 miligramos de ginebra artesanal japonesa, Ileyai framboise, 10 mililitros de Suntory Yuzu Watsunagi y sirope de granadina Suntory. Todo esto es combinado por 20 mililitros de jugo de piña y 10 mililitros de jugo de limón. Daba como resultado esta bebida de 2 países distintos. Kuzuhara tenía una duda más. Este era el por qué usó una receta distinta a la que había enviado. En la original, se podía ver cómo la copa llevaba encima solo un crisantemo, pero en su resultado final que mostró, se podían ver 2. ¿A qué se debía esto? El extranjero menciona que hizo este cóctel para representar a Singapur, pero al momento de hacerlo, se dio cuenta que esto no bastaba, pues también tenía raíces japonesas, y para él sería un insulto no representar al país que le enseñó a cómo ser un bartender. Sería un insulto a la cultura de Japón. Sin más preguntas, Mr. Perfect regresa a su asiento, y con la presentación número 12 ya terminada, después de tanto, finalizan los Cocktail Awards. En una parte alejada del lugar, vemos a Chen, quien recibe una llamada inesperada, la cual aparentaba ser de su padre. Esto mientras el ganador de la competición era anunciado. Luego de un tiempo, nos dirigimos hasta el bar Hell's Arms, donde reside nada más y nada menos que la ganadora de la competición de los Cocktail Awards, Yuri Kinjo, quien después de su victoria, ahora tenía mucha más clientela a la cual atender, sirviendo lo que sería ahora su cóctel estrella. Mientras tanto, en el Eden Hall vemos a Sasakura y Miwa conversando acerca de unas cosas, entre ellas, sobre qué ocurrió con Chen luego de la competencia. Resulta que este no había dejado la profesión de bartender, y ahora se encontraba trabajando en Singapur, dentro del bar que fue abierto en el hotel de su padre, lo cual hace que Miwa se alegre por él. En eso, Sasakura le pregunta a la chica si ya habían decidido quién trabajaría como bartender en el Hotel Cardinal. Miwa responde que sí. Siguiendo la recomendación del prota, al final optaron por hacerle la oferta de trabajo a Kyoko, lo cual también alegró mucho al viejo Maki, quien mencionó que iba a soplar un nuevo viento por los lares de ese bar. Pasamos con Kyoko, quien después de hablar un poco con el señor Minami, este se retira dejando a la chica en el lugar. Ella tiene un recuerdo del primer día que llegó a este lugar, este siendo todavía muy joven, donde también conoció por primera vez al señor Minami, el cual después de instruirla un poco acerca de la profesión, cambió la vida de esta joven totalmente. Sin previo aviso, este hombre vuelve a entrar al bar, lo cual sorprende mucho a la chica, porque ahora él no venía como su jefe, sino como un cliente. Minami ordena un horse neck, y algo pensativa, Kyoko sigue esta orden, sirviéndole este cóctel. Mientras su jefe bebía, la chica se arma de valor y le pregunta a este si podría dejar el bar Minami, pidiéndole también su opinión acerca de esto, a lo que el señor Minami responde de la siguiente forma: un bartender nunca abandona, día a día, segundo a segundo, una persona sigue cambiando. Los cócteles que le servías a tus clientes también deben cambiar. Este podrá ser un trabajo que sabes dónde empieza, pero nunca sabrás cuándo termina, recuérdalo. Luego de esto, el hombre agradece su servicio y le desea suerte a la chica en su nuevo trabajo. Antes de que pudiera irse, Kyoko le hace una última pregunta: ¿pude hacerle un poco más feliz cuando cruzó la puerta? Con una sonrisa, el señor Minami responde que sí, lo cual deja a las chicas con lágrimas en los ojos, dándole las gracias. En el bar Kei, vemos al viejo Maki teniendo una charla con Mr. Perfect. Ambos hablan de cómo han cambiado los tiempos, mencionando que ahora había más extranjeros que vienen a Japón para poder aprender a ser mejores bartenders. En eso, Mr. Perfect le pregunta al viejo Maki si seguía obsesionado con Sasakura y si cree que algún día él iría a su bar llevando consigo la copa de Dios. El viejo Maki no lo duda. Para él no hay mejor bartender que él para poder estrenar su bar. Ciertamente estaban progresando, pero todo iba a su tiempo. Aunque, mientras todo esto era dicho, vemos en otra parte a nuestro bartender favorito. Nuevamente estaba en el terreno vacío que vio con anterioridad. ¿Qué misterio tendrá este lugar para tenerlo tan preocupado? A la entrada del barrio de Japón, Kabukicho, vemos como Miwa acompañada de Sasakura está tratando de buscar un bar oculto, que según las reseñas de internet es muy elegante. El prota se pregunta si esto era realmente cierto, pues la pinta del lugar no parecía dar buena espina. Sin embargo, la chica le dice que no se preocupará por esto, mencionando que los mejores bares son los que más cuesta encontrar. Además, hoy invitaba a ella, así que no se debería hacer mucho problema. Ambos pasaban por una puerta negra y terminan entrando a lo que parecía un solitario bar de mal augurio. Miwa le pregunta al encargado del lugar por el bar Grace,
vez, pero este de una forma muy descortés le dice que estaba en la parte de arriba, mencionando que desde que ese mísero bar abrió en este edificio no han venido nada más que niños a molestar. Enojada, Miwa le dice al prota que se retiren. Sin embargo, Sasakura ve al hombre y se acerca a él, reconociéndolo, diciéndole: ha pasado mucho tiempo, Kitakata. El hombre le responde, preguntando si ahora era detective que andaba de curioso por el local. Eso es lo más desagradable de los bartenders. Miwa no tiene idea de lo que estaba pasando y se acerca a estos dos. Sasakura se disculpa con ella y sigue hablando con el hombre acerca del pasado. Kitakata dice que este lugar no era para hablar de esas cosas. Si es por eso que vino, era mejor que se vaya para otra parte. Al escuchar esto, el prota no tiene otra opción y ordena una copa, al igual que Miwa, ya que no quería dejar solo a Sasakura en este lugar. El prota ordena un Bloody Mary y Kitakata comienza a prepararlo. En eso, Miwa le pregunta a Sasakura sobre esos 8 años que le había mencionado al hombre. ¿Qué había pasado antes de que pasen estos? Él dice que Kitakata era un viejo compañero del bar donde trabajaba antes, lo cual sorprende a la chica. En ese momento, llega una chica acompañada de un viejo, quienes son recibidos y atendidos en el lugar. La chica ordena también un Bloody Mary, a lo que Kitakata comienza a prepararlo. Sasakura ve los movimientos que hacía su antiguo compañero, quien comienza a servir vodka dentro de la coctelera, agitándola. Miwa se intriga al ver también esto. ¿Por qué será que comenzaba haciendo esto? En eso, Kitakata le dice al viejo que acompañaba a la chica que el nombre Bloody Mary se trataba del apodo de un infame tirano, así que lo que va a servir será algo un poco diferente, un Bloody Caesar. ¿Y cuál era la diferencia de una con la otra? Pues según el hombre, solo era que usaría jugo de tomate con caldo de almeja. Así es, el molusco. Esto porque el extracto que tenía le daba un sabor más complejo al trago. Al igual que a ellos, Kitakata le servirá lo mismo a Miwa y Sasakura. Así ambas parejas reciben sus bebidas, pero a la vista no se podía ver ningún cambio. El trago parecía un Bloody Mary convencional. Sin embargo, una vez el viejo que vino con la mujer bebe su copa, rápidamente se emborracha, cayendo al piso. Kitakata con una sonrisa ya se esperaba esto, y la chica decide llevarse al viejo fuera, haciendo un gesto de agradecimiento al ex compañero del prota antes de retirarse. En eso, Sasakura nota que Miwa se tomó todo el cóctel de golpe, lo cual la deja también un poco ebria. Esto hace que el prota dé un suspiro, y luego explica que el Bloody Caesar era un trago muy fuerte. Esto debido a que el vodka que llevaba este tenía un 80% de alcohol, revelando que es por eso que Kitakata agitó el vodka antes, para que una vez metiera un poco de aire, no se notaría lo fuerte que este es. Sasakura le reclama a Kitakata, diciendo: el bar era como un hospital para curar almas heridas, y el bartender el médico que las atendía. Todo esto me lo enseñaste tú. El alcohol puede ser una medicina o un veneno. Si la sirves únicamente para emborrachar, se vuelve un veneno nocivo. Un bartender no puede servir copas así. Luego de escuchar esto, el hombre se da la vuelta y le deja en claro una cosa al prota: este lugar no es como el bar de Ginza. Los clientes de aquí no vienen a escuchar tus conocimientos sobre el alcohol, poniendo de ejemplo a esa chica, quien aunque no lo aparentaba, la vida que llevó estuvo plagada de desgracias. Entre ellas, que tan solo con 16 años tuvo un hijo, además de sufrir distintos maltratos a través del tiempo. Y tal como la vio, maquillada, engañaba a viejos pervertidos para así poder sacarles dinero. Puede que crea que el bar es un hospital para curar el alma, pero no todos son iguales. En este caso, ese bar era como un hospital de campaña en la frente. Los clientes vienen ensangrentados, y no les importa si lo que iban a beber era un veneno. Ellos aún así lo bebían sabiendo esto, porque esa era la forma de superar el día horrible que habían tenido. Sasakura le dice que esto no era posible, mencionando que el mentor que tuvieron casi no hubiera permitido que algo así ocurriera. Kitakata le dice a este que se deje de bromas, diciéndole también que incluso hizo el favor de emborrachar a su novia para que pueda seducirla más fácil. Esto colma el vaso, y Sasakura le dice a Miwa que se marcharan. Ya fuera del lugar, el prota se disculpa con la chica por lo ocurrido, pero ella le dice que no se preocupara, despidiéndose y diciendo que se verían de nuevo en el Eden Hall. Por otra parte, vemos a Kitakata hablando de Sasakura luego de lo ocurrido, mencionando el gran cambio que tuvo el prota, cómo pasó de ser un novato que se agobiaba al agitar las bebidas, a venir a sermonearlo en su propio bar. En el Hotel Cardinal, Miwa ve una vieja foto donde estaban Kitakata y quien parecía ser el viejo mentor de Sasakura. En eso, Yukari se acerca a Miwa, preguntándole si lo que estaba viendo era un nuevo bar, pero ella le dice que no era así, contándole que aquí era donde trabajaba antes el prota. Ella se alegra y se pregunta si él podría llevarlas ahí algún día, pero Miwa cree que eso sería una mala idea, aunque Yukari le dice que aún así lo intente. Después de todo, ambos se llevaban muy bien. En la noche, Miwa va hasta el Eden Hall para hablar con Sasakura, y este le cuenta algunas cosas de su pasado, entre ellas que él solía trabajar en un bar llamado Kase, donde conoció a Kitakata, mencionando que en su estancia aprendió mucho de él, cómo lidiar con los clientes y cómo preparar cócteles, aunque claro, tal y como vio no resaltaba ser un tipo muy amigable. Cuando termina de decir esto, justo en la entrada se aparece el mismo Kitakata, y venía con la misma chica que estaba con el viejo que bebió el Bloody Caesar. Una vez sentados, la mujer le pregunta a Kitakata por qué estaban aquí. Pudieron ir a un lugar más relajado, si pensaba invitarle a beber. Sin embargo, este hombre le dice que vinieron ya que aquí trabajaba un viejo compañero. Además quería ver qué clase de bebidas era capaz de preparar ahora. Sasakura les pregunta
¿qué les gustaría tomar? La mujer algo incómoda responde que solo bebía cerveza y shochu, pero Kitakata le dice que era imposible que tuvieran algo así en este bar. Sin embargo, el prota le dice que un bar era un sitio para todos, así que él se ofrece a prepararle algo especial, si se lo permite, a lo que ella acepta. Sasakura comienza la preparación. Para comenzar, se usa la mitad de una lima y se pica en trozos grandes sin quitar la cáscara. Luego se añade azúcar morena y se mezcla usando una vara, aplastando los trozos de lima combinando su jugo con el azúcar. La chica se sorprende de que hiciera eso. Pensaba que Sasakura trataría de presumir de algún modo, pero él responde que no hace esto para presumir. Bueno, por último, a todo esto se le agrega un alcohol proveniente de Brasil, cachaza. Todos estos ingredientes dan como resultado una caipiriña, que en portugués significaba campesina, para evocar la imagen de una belleza sin adornos. Al probarlo, la chica resalta el sabor ligeramente dulce y rico. Estaba muy bueno. Sasakura le agradece por decir esto y sigue hablando con ella mientras hace otra caipiriña para Kitakata, ya que él ordenó que le trajera lo que le sirviera a la mujer. Sin embargo, el prota hace su trago de una forma algo diferente, introduciendo las limas de una forma más delicada y agregándole azúcar granulada para darle un sabor más suave. Kitakata se sorprende de lo mucho que ha mejorado su ex compañero durante este tiempo. La chica se pregunta por qué hizo esto a pesar de que habían pedido lo mismo, pero este le dice que como dijo que bebía cócteles, pensó que una bebida algo similar a sus gustos sería lo adecuado para ella, lo que deja a la chica feliz por el servicio que le brindaron. Ahí Sasakura habla de un dicho que su maestro le decía tanto a él como a Kitakata. Este era que no se contrata a alguien para ser bartender. Ser bartender es un estilo de vida que se escoge. Pese a que es un trabajo agotador y no muy bien remunerado, se alegra de haber escogido esta profesión y le está eternamente agradecido tanto a su mentor y ex compañero aquí presente como a sus clientes. Luego de estas palabras, Kitakata le dice que estaba equivocado en eso. Ser bartender no era una profesión. Eso es lo que siempre decía su maestro. Pero al menos ¿sabes dónde está ahora? Sasakura se intriga. ¿Qué es a lo que se refería diciendo esto? Al día siguiente, vemos como Kitakata lleva al prota hasta donde estaba su maestro, un hospital. Sasakura pregunta desde cuándo estaba él aquí y su ex compañero le dice que desde hace 7 años. Resulta que se había desplomado en el trabajo y al no recuperarse del todo, tuvo que cerrar el bar, aunque hasta hace poco parecía estar empezando a mejorar. Ambos bartenders llegan a la habitación de su maestro y después de mucho tiempo, Sasakura se encuentra con este. El prota tiene una conversación con su viejo mentor, donde le cuenta todo lo que había hecho hasta ahora, lo que hace alegrar mucho a Kase. En eso, este viejito le ofrece una manzana a Sasakura, diciéndole que como él no se la podía comer, se le obsequiaba. Fuera del hospital, Kitakata le habla al prota de todo el arduo esfuerzo que dedicó su maestro para seguir ese estilo de vida del que tanto hablaba, dejando corazón y alma en todo su trabajo. Él le dice que aún era joven, ¿por qué no buscaba un trabajo de verdad en vez de seguir siendo un bartender? Sasakura le responde diciendo que no dijera cosas que no creía. Si de verdad pensara lo que estaba diciendo, no le habría puesto a su bar el nombre de Northwind. Esto porque North venía de su apellido Kita y Wind venía del nombre que le puso a su maestro a su bar, Kase. Sasakura le pregunta si él había estado cuidando del maestro estos años. Este responde que sí. Después de todo, él no tenía familia, así que no tuvo de otra más que encargarse. Kitakata menciona que a pesar de que el viejo le servía a muchos clientes, después de lo que le ocurrió, ni siquiera se preocuparon si le estaba ocurriendo algo. Sin embargo, también dice que aunque el mundo es algo cruel, ellos no se arrepentían de la vida que escogieron. Después de todo, les bastaba con saber que las copas que sirvieron aliviaron el corazón de esa gente. Cambiando de tema, Kitakata le pregunta al prota si aún perseguía ese sueño de encontrar la copa de Dios, respondiendo a este que sí, a lo que su ex compañero le dice que nunca cambiará. Aún seguirá siendo ese mocoso que atemorizaría a un yakuza con solo mirarlo. Mientras tanto, en el Hotel Cardinal, vemos a Kamishima y el resto de sus ayudantes. Ya estaban preparando todo para abrir el bar del hotel, aunque aún les faltaba una cosa, y esa era la puerta sellada donde estaría el bartender de la copa de Dios. Kamishima le pregunta a Miwa cómo iban las cosas con Ryo Sasakura, pero ella no responde y se muestra algo angustiada. Por otro lado, su abuelo, el viejo Maki, va hasta Leadenhall a darle una visita al prota, lo cual lo sorprende mucho. El viejo Maki no se anda con rodeos y le pregunta si ya había decidido si sería el bartender de su hotel, pero este nuevamente lo rechaza, disculpándose por negarse tanto. Sin embargo, el dueño del hotel no cede y le dice que, si el problema era local, no se debía preocupar, pues ya había hablado con el dueño del lugar y no tendría ningún problema. El prota sigue tratando de negarse, pero el viejo aún así no se rinde y deja en claro que donde ponía el ojo pone la bala. Él no se iba a dejar de insistir hasta que Sasakura esté detrás de la barra de su bar, pagando la cuenta y retirándose, dejando al prota mucho en qué pensar. En otro lugar, vemos a Kitakata llegando a su bar encontrándose con Miwa en la entrada. Ambos se ponen a charlar dentro y ella le cuenta al hombre todo sobre la oferta que le habían hecho a Sasakura para que pudiera trabajar en el Hotel Cardinal, diciendo también que cada que se le ofrecían, siempre la rechazaba. La chica menciona que el sueño de su abuelo era abrir el bar ideal, pero para eso necesitaban la ayuda del prota. Sin embargo, al ver ese servicio que les brindaba a sus clientes en el Leadenhall, piensa que debería dejar de interferir con el trabajo que este hacía. En eso, Kitakata le pregunta a Miwa si era buena guardando secretos, y le empieza a contar lo siguiente. Él ganó una competición de cócteles en Europa,
y trabajó en un hotel de primera, teniendo un registro impecable como bartender, pero luego decidió que regresaría a Japón. ¿A qué crees que se debe? La chica se queda con la duda, y en ese momento, Kitakata le revela que un cliente había fallecido por culpa suya, o al menos, eso es lo que el gran Ryo Sasakura aseguraba al 100%. En los bares de Estados Unidos existe un viejo dicho: cuando un hombre piensa en quitarse la vida, puede escoger entre dos tipos de personas para su último compañero. Uno de ellos, un sacerdote, y el otro, un bartender. En el bar Northwind, Kitakata menciona que cientos de clientes vienen a su local diciendo siempre lo mismo: me quiero morir. En su caso, normalmente se ríe al escuchar estas palabras. Sin embargo, el cliente que le dijo esto mismo a Sasakura aquella vez, lamentablemente falleció. Resulta que iba muy en serio con su decisión. Confundida, Miwa le pregunta al ex compañero del prota qué tipo de bebida pudo haberle servido a este hombre. Kitakata tampoco tenía idea, aunque según él, lo más probable es que haya sido algo parecido al cóctel original que presentó en la competición de Europa. Pero bueno, el punto era que, un día después de que este cliente se encontrara con Sasakura, este se lanzó de un edificio, terminando con su vida. Miwa no creía que esto fuera culpa del prota. Después de todo, él no pudo tener influencia en la decisión tomada por este cliente. Kitakata piensa que tal vez tenga razón, pero aún así, debía pensar en las posibilidades. ¿Qué hubiera pasado si le servía una copa distinta? ¿Habría cambiado algo? No sabía si el resultado hubiera sido diferente, pero al menos eso es lo que pensaría cualquiera. Nos dirigimos al Hotel Cardinal. Mientras Miwa estaba trabajando, Yukari se le acerca para mostrarle un afiche que anunciaba la apertura del nuevo bar dentro del hotel, en el cual se ve como Sasakura aparecía como el bartender principal, lo que es una sorpresa para la chica. Resulta que, al ver la negativa del prota cada que le ofrecían la oferta de trabajo para ser el bartender del hotel, el presidente tomó la decisión de hacer estos afiches, para así no darle otra lección más que aceptar esto, ya que según sus palabras, él trabajaría dentro del hotel le guste o no. Mientras tanto, en el Eden Hall, Sasakura recibe una inesperada visita, de nada más y nada menos que del dueño del local, el verdadero viejo Maki. Sí, bueno, aquí hubo un pequeño error. Resulta ser que en realidad el nombre de Maki era del dueño del Eden Hall, pero tuve una pequeña confusión con los nombres, y terminé equivocándome. Al final me acostumbré a llamarlo de este modo, pero hago este inciso para arreglarlo. Disculpen. El prota habla con el dueño acerca de la oferta que le hizo el presidente Kurushima, el antiguo viejo Maki, para que trabaje en el hotel, donde surge la pregunta si Sasakura ya tomó la decisión de irse del Eden Hall para trabajar con el bartender de ese lugar. El prota le pregunta a su jefe si había estado hablando con el presidente sobre esto, y este responde que sí. Tenemos un flashback. Aquí se nos muestra cómo el presidente Kurushima le pregunta a Maki qué significaba el negocio para él. Este menciona que, si tenía que responder esto con una sola palabra, diría que ambición. El presidente le dice que tal vez tenga razón en eso. Sin embargo, ¿qué había después de eso? Sí, puede ser cierto que tener una gran ambición era incluso más importante que tener una gran codicia, pero ¿qué era lo más importante dentro de un negocio? Bueno, la respuesta era simple. Lo más importante era poder llevarlo a la siguiente generación, eliminar esos obstáculos que puedan cortar el paso de los jóvenes, para así poder guiarlos de una mejor manera, por el camino que deberán recorrer ellos, cuando les llegue la hora a ellos de dirigir el barco. De vuelta al presente, Maki le dice a Sasakura que el presidente era quien encargaba personalmente de reclutar a sus trabajadores, mencionando que, si lo buscaba él, no era solo por mero egoísmo, sino era por algo más que había visto en él. Sasakura entiende esto, pero si él se iba, ¿qué iba a hacer del Eden Hall? ¿Qué iba a pasar con el bar que lo aceptó cuando estaba en su peor momento? El dueño responde que lo que iba a pasar era muy simple. El Eden Hall cerraría sus puertas. Pasando al Hotel Cardinal, Miwa aún se sentía muy angustiada por lo que Kitakata le había dicho, preguntándose si esa era la razón por la que Sasakura evitaba siempre que le preguntaran sobre su pasado. Volviendo al Eden Hall, vemos a nuestro bartender favorito atendiendo a un viejo cliente del lugar, Hayase. Este es felicitado por el prota debido a que recibió un ascenso en su trabajo, y por esto Sasakura le sirve algo que describe como un cóctel de primera, un A1. Este hombre le agradece por servirle este delicioso trago, aunque menciona que se siente algo apenado. Esto debido a que, ahora que recibió este ascenso en su trabajo, deberá viajar hasta Estados Unidos, y va a extrañar no poder tomar sus deliciosos cócteles otra vez. Él ha venido aquí muchas veces, aunque claro, parece ser costumbre que siempre que se aparece aquí, es para hablar de algún problema que le sucedió. En eso Hayase le pregunta al prota si sabe qué hace que un trabajador quiera ascender. Sasakura piensa que la respuesta más obvia sería la responsabilidad, los elogios y el sueldo que acompañan al cargo, pero está seguro que no se refería a eso, ¿verdad? El hombre le dice que para él la respuesta a esta pregunta sería el sacrificio. En ese momento, Hayase ordena 12 iwan más, y mientras estos eran preparados, comienza a explicarle mejor a Sasakura qué es a lo que se refería. Hayase menciona que nadie puede ascender en un trabajo sin hacer ciertos sacrificios, dedicarle tu tiempo completo al trabajo, estando con algunas personas que tú simplemente odias, y que estas además solo tengan el objetivo de arruinar
condenarte, haciendo que todo por lo que estuviste trabajando sea en vano. Al escuchar esto, Sasakura pregunta, ¿qué es lo que ha tenido que sacrificar Hayase en este caso? A lo que este responde que fue a su familia. Resulta que mientras estaba en un viaje de negocios, la mujer de este hombre enfermó, lo que provocó que lamentablemente falleciera sin este estar presente. Este fue un golpe duro para Hayase. Sin embargo, al ver que lo único que podía hacer era continuar, solo siguió tratando de ascender cada vez más, para que el sacrificio de perder a su difunta mujer no haya sido en vano. Estaba claro que no todo se lo debía a ella. Él también estaba agradecido con sus compañeros de trabajo, por la ayuda que le dieron para seguir ganando, y así llegar hasta donde está ahora. Sin embargo, este brindis que haría ahora, más que a nadie, a quien se lo quería dedicar era a su esposa. Este es un cóctel venido desde la cima. Te lo debo todo a ti. Gracias, mi amor. Luego de decir esto, este hombre menciona que lo que había dicho era algo que no se lo había contado a nadie, y se disculpa por contar una historia tan melancólica. El prota le dice que no se preocupara por eso. Como bartender se siente honrado de haber escuchado su relato. Hayase piensa que tal vez la gente esté destinada a estar atrapada en sus remordimientos. Después de todo, esto era como una pequeña espina que queda clavada en el corazón. Con esto dicho, este intenta retirarse del lugar. Sin embargo, justo antes de que pudiera hacerlo, en el bar aparece alguien quien no había visto en un largo tiempo, Kimishima. Esto sorprende mucho a Hayase, pues según lo que sabía, ella no iba a volver a la ciudad hasta dentro de unos años. La enfermera le dice que era cierto, pero resulta que había surgido un problema familiar, y al final tuvo que volver de inmediato. Un poco nervioso, Hayase comienza a disculparse con esta mujer, esto ya que, la última vez que se vieron, este le había invitado a cenar, pero luego de que ocurriera un problema de último minuto, al final no pudieron reunirse como acordaron. Hayase le pregunta si podría compensarlo invitándola nuevamente a cenar, a lo que ella acepta su propuesta, aunque le advierte que si volvía a dejarla plantada, la próxima lo recibiría con un golpe. Y así como fue prometido, Hayase y Kimishima tuvieron su cena un tiempo después de su reencuentro. Durante esta, el hombre le cuenta a la enfermera acerca de su viaje, diciéndole que de seguro no volverá durante un buen tiempo. Esto deja consternada a la mujer, pues no comprendía bien a lo que quería llegar. Si sabía que se iba a ir durante un tiempo, ¿por qué de todas maneras decidió volver a invitarla a cenar? Nuevamente en el Eden Hall, Hayase trata de buscar un consejo en Sasakura, preguntándole si él tiene o alguna vez ha tenido pareja. Esto toma por sorpresa al prota, pero este solo responde que por ahora de lo único que está enamorado es de su trabajo. Hayase comprende esto, diciendo que el sentimiento era mutuo. Este se disculpa por preguntar algo muy personal, y luego de eso decide retirarse viendo que el lugar estaba a punto de cerrar. En la entrada, el prota vuelve a encontrarse con este hombre, preguntándole si ocurría algo. En eso, Hayase le dice si podría hacerle el favor de acompañarle a beber hasta otro bar, a lo que nuestro bartender favorito acepta amablemente. Ambos terminan llegando hasta el bar Northwind, esto por recomendación de Sasakura, y ahí son recibidos por Kitakata. En el lugar, Hayase comienza a hablar acerca de algo que lo tenía intranquilo, pues resulta que dentro de un día, él iba a tomar su viaje hasta Estados Unidos. Sin embargo, tenía un problema al cual buscaba solucionar de algún modo. Al verlo, Kitakata supone que el problema que traía encima tenía que ver con alguna mujer, y él pues no estaba equivocado después de todo. En ese momento, el ex compañero del prota le hace una propuesta a Hayase. Si lo que lo angustiaba era que debía tomar una decisión, ¿qué tal si decidía usando esto? Mientras hablaba, Kitakata saca 5 dados que tenía ocultos en un vaso, y menciona que, antiguamente, tirar dados era una habilidad indispensable para un bartender. Al agitar estos dentro de un vaso, resultaba ser una gran práctica para poder usar la coctelera, pues al hacer esto, podías imaginarte los movimientos que hacía el hielo a la hora de preparar un trago. En eso, Kitakata para de agitar los dados, y levanta el vaso revelando una pila de 4 dados. Él menciona que la probabilidad de sacar un apilado completo de 5 dados era de 1 entre 30, lo que significaba que si hacía esto, la decisión que iba a tomar no estaría en manos del bartender, sino que iba a apostar todo a la suerte. Una vez entiende esto, Hayase le pide a Kitakata que lance los dados una vez más. Ahora ya no había marcha atrás, todo se decidiría aquí. Si no se apilaban los 5 dados, Kitakata no volvería a ver a Kimishima, y se iría de Japón tal y como dijo. Pero si ocurría un milagro, y los 5 dados se apilaban, entonces iría a verla una vez más, aun si significaba perder el ascenso de su trabajo. Kitakata le menciona que para él lo más importante es tener un poco de coraje, pero los cobardes nunca pueden ser sinceros consigo mismos, y solo dejan sus decisiones a manos de Dios, algo como lo que Hayase está a punto de hacer. Bueno, era hora de ver qué es lo que se ha decidido. Sin embargo, antes de que este bartender revelara los dados, Hayase lo detiene, y le dice que antes que hiciera eso, le gustaría poder beber un trago más, ordenando así un Boilermaker, un vaso de cerveza y una pequeña copa de whisky. Ambos son combinados en uno, vertiendo la copa de whisky entera dentro de la cerveza. Esa era la forma en la que se preparaba un Boilermaker, un trago que, si bien borboteaba dentro de ti como un caldero, este te da un gran coraje cuando lo necesitas. Luego de terminar de beber su trago, Hayase les agradece a ambos por ayudarlo a arrancar esa espina que tenía en su corazón, retirándose del bar. Sasakura le pregunta si no va a mirar lo que pasó con los dados. Sin embargo, Hayase responde que ya no era necesario, pues ahora sabía lo que tenía que hacer. Tanto el prota como Kitakata quedan satisfechos
satisfechos con su respuesta. Sin embargo, este último le pregunta a Sasakura si a él no le gustaría apostar, esto viendo que también traía una cara larga, pero el prota también decide negarse, mencionando que, cuando llegue el momento, él igual podrá decidir por su propia cuenta. Una vez el bar queda vacío, Kitakata dice que tal vez Sasakura tenga razón, quizás no necesite pedírselo a Dios después de todo, revelando que los 5 dados que había agitado estaban apilados. En la noche, vemos a Miwa hablando con Kyoko en el Hotel Cardinal. Debido a que se precipitaron al poner a Sasakura en los afiches del hotel, ahora estaban envueltos en un problema si el prota seguía negándose a trabajar como el bartender del lugar. Esto tenía angustiada a Miwa, y al verla así, Kyoko trata de animarla. Sin embargo, esto no ayuda mucho, pues además de estar preocupada por el problema del hotel, había algo más que tenía en su mente dando vueltas. Viendo que no podría solucionar sus problemas estando así de decaída, esta chica decide que lo mejor que podía hacer era hablar directamente con Sasakura, al menos así tal vez pueda aclarar un poco esas dudas que tenía. Al llegar al Eden Hall, el prota la recibe y al ver que estaba mojada por haber corrido bajo la lluvia, le ofrece una toalla. Un tanto nerviosa, mientras aún se iba secando, Miwa comienza a hablarle al prota, preguntándole lo siguiente: ¿qué es lo que haría si venía un cliente el cual había tenido un mal día y estuviera tan molesto que lo único que podía pensar era en terminar con su vida? ¿Qué es lo que le serviría a un cliente así? Sasakura comprende que Miwa había estado hablando con Kitakata y al escuchar la pregunta de la chica, este se la devuelve, preguntándole qué es lo que hubiera hecho ella. Miwa responde que lo que habría hecho era hacerlo reaccionar de algún modo. Después de todo, una persona nunca podría superar la muerte de alguien por mano propia. Cuando alguien cercano a ti muere y tú eres el que queda atrás, no puedes dejar de culparte. Se te vienen preguntas como: ¿por qué sigo vivo? ¿Qué sentido tiene vivir ahora? Es algo con lo cual no puedes lidiar fácilmente. La chica menciona que pensó eso mismo cuando murieron sus padres, pero ahora lo que quiere saber era si esto también estaba afectando al prota. Quiere saber si es por eso que no sabía qué hacer después de lo ocurrido hace unos años, y si eso era por esto que incluso dejaba pasar varias oportunidades, como trabajar en el bar del Hotel Cardinal. Luego de escuchar esto, Sasakura menciona que, si ahora mismo alguien viniera con esas intenciones que había mencionado, tal vez la única respuesta que le podría dar sería esta: un Tommy Jerry. Este es un trago que se creó en el siglo XIX por un bartender llamado Jerry Thomas. Este cóctel tenía un dulzor delicado, lo cual hacía que se asemejara a un mousse. Un bartender solo puede servirle al cliente una copa perfecta. Siempre se debe procurar que no sea ni muy dulce o amargo, ni muy frío o caliente. Todo debía estar balanceado, y era por esto que había escogido servirle este trago. Sasakura añade que las preguntas sobre la vida y la muerte siempre debía dejárselas a un sacerdote, pues un bartender no era el indicado para responder esas dudas. Eso era algo que su mentor Kase le había enseñado hace mucho. Miwa le pregunta si realmente ya no estaba preocupado por lo sucedido. El prota solo responde con una sonrisa, pero esto alegra a la chica, pues para ella eso era más que suficiente. Ya en la salida, Sasakura le ofrece a Miwa un paraguas para que vaya en la lluvia sin problemas. Ella le agradece y se despide de él. Mientras la chica se alejaba, el prota comienza a pensar en su maestro, recordando unas palabras que este le había escrito en una carta, las cuales decían: por mucho que un bartender sufra, no puede mostrarle sus sentimientos a los clientes. Un bar es donde la gente va a resguardarse de la lluvia, y es deber de un bartender dejarles un paraguas para que puedan cubrirse. Contar historias lacrimógenas, eso era un gran error. La verdad era que Sasakura todavía no ha podido aclarar su conciencia por el incidente que tuvo, y todo esto lo comprobó luego de conversar con Miwa. Él aún se consideraba un bartender inexperto, pero a pesar de eso, había una persona a la cual conocía esa inexperiencia que tenía, y siempre estaba para él cuando lo necesitaba, preocupándose y apoyándolo. Sinceramente, por ahora no hay expresión más franca que pueda expresar si no es esta: muchas gracias por lo de hoy. Pasan unos días. Vemos en el Eden Hall a Sasakura, algo preocupado, pensando en todas las cosas que le estaban pasando hoy en día, tanto de la insistencia del presidente Kurishima para que él trabaje en el Hotel Cardinal, como el posible cierre del Eden Hall en un futuro muy cercano. Sin embargo, parece que el prota se le iba a sumar un problema más, pues Kitakata aparece sin previo aviso para darle una mala noticia. Este le comunica que su maestro, Kase, estaba a punto de ser dado de alta del hospital. Esto al principio parecía no ser tan malo, pero lamentablemente era todo lo contrario. Resulta que el viejo mentor del prota no le quedaba mucho tiempo, y a pedido de él mismo, le dieron permiso de poder salir temporalmente del lugar, como un último deseo. Pasamos a la estación Kawasaki. Ahí vemos como Sasakura, Kitakata y Miwa están esperando el transporte para ir hasta el hospital. En eso, la chica se comienza a disculpar por su petición para poder ir con ellos. Sin embargo, el ex compañero del prota le responde que no se preocupara. Después de todo, era normal que tenga curiosidad de conocer quién fue el mentor de Sasakura. Además, si su presencia fuera una molestia, no le hubieran permitido venir
desde un principio. Mientras se dirigían hasta el hospital, el prota tiene un recuerdo de la primera vez que conoció a su maestro y a Kitakata, siendo este un universitario el cual buscaba trabajar como bartender. En ese momento, su querido mentor, Kase Goro, le pregunta a un joven Ryo Sasakura la razón por la que quería probar este trabajo. Volvemos al presente. Nuestro bartender favorito se encuentra nuevamente con su maestro, preguntándole si estaba todo bien o si no tenía ningún problema para poder caminar. Sin embargo, Kase le dice a su antiguo pupilo que no era necesario que lo tratara como un anciano, aunque este sentía curiosidad por la hermosa jovencita a la cual lo acompañaba. Kitakata responde que ella estaba intentando contratar a Sasakura para trabajar en el bar de un lujoso hotel. Ahí Miwa se presenta ante Kase, mencionando que era un gran honor conocerlo. El maestro del prota le agradece por esto y le dice a la chica que por favor cuide bien de su pupilo en su lugar. Este se pone un poco nervioso, ya que todavía no estaba ningún trato cerrado. Sin embargo, Miwa menciona que ella confía en que hará cambiar de opinión a Sasakura y conseguirá que este traiga la copa de Dios hasta el bar de su hotel. Pasamos nuevamente con el pasado del prota. Aquí vemos como Kitakata le pregunta al joven Sasakura qué es lo que lo llevó a que un universitario como él termine decidiendo trabajar como bartender, a lo que el prota le responde con algo inesperado: la copa de Dios. Hace tiempo mi padre me habló sobre ella. Según lo que me dijo, existe una última bebida la cual es capaz de curar el alma de la gente. Volviendo al presente, mientras estaba en el carro, Miwa menciona que a día de hoy hay mucha gente la cual tiene ganas de volver al bar Kase. Gente mencionando en las redes sociales que nunca olvidaría la primera vez que pisaron ese legendario bar, donde el ambiente era simplemente perfecto. Unos fanáticos realmente fieles. Kase menciona que ya a estas alturas, la mayoría de su clientela había muerto. Él sabía que ahora le tocaba ser el siguiente en partir, aunque antes de que pasara eso, al menos le hubiera gustado estar detrás de la barra una última vez. En eso, Miwa piensa que si era así, ¿qué tal si pedían prestado algún bar? Kitakata dice que si eso era lo que deseaba hoy, podría cerrar su bar para que así pudiera ponerse detrás de la barra una vez más. Su querido mentor responde que eso sería maravilloso, aceptando la propuesta de su pupilo. El bar Kase abriría sus puertas una vez más. Todos llegan hasta el bar Northwind. En el bar, Kase observa las similitudes que tenía el bar de Kitakata con el suyo, sorprendiéndose de cómo las estanterías de bebidas estaban acomodadas tal y como él lo hacía. Kitakata menciona que eso no era lo único, pues resulta que todo este tiempo, este bartender guardó las viejas herramientas que le pertenecían a su maestro. Este al verlas le daba mucha nostalgia, pero piensa que mientras aún le quedaban fuerzas, debía darles algo a sus queridos alumnos antes de partir. Para Kitakata la coctelera que él solía usar, y para Sasakura una de las copas de su ya cerrado bar. En eso, Kitakata menciona que también le quería dar algo a él, y eso era el viejo cartel del bar Kase. Esto no hace nada más que emocionar a este viejo bartender, mencionando que ahora estaba en su hogar. A continuación, en el lugar se aparece una gran cantidad de gente, los cuales eran parte de la vieja clientela que tenía Kase en su bar, entre ellos un viejo cliente del Eden Hall que vimos al inicio de esta historia, y también Yukari, la cual fue la responsable de esparcir la noticia de la reapertura del bar Kase una vez más. Esto tras recibir un mensaje de Miwa, invitándola solo a ella a venir. Esta misma se disculpa por haber convertido todo esto en un evento, aunque esto no resulta ser una molestia para Kase, mandando a sacar varias sillas para que así la gente pueda entrar al bar. Esto deja algo preocupadas a Sakura y Kitakata, pues se preocupaban de que en sus últimos momentos, su mentor esté esforzando su cuerpo de más. Sin embargo, este menciona que no era ningún problema, hacer 100 o 200 cócteles era cosa sencilla. Este viejo bartender pide que le den un momento para cambiarse de ropa para preparar todo, reabriendo así oficialmente el bar Kase. Una vez todo listo, vemos que no solo el maestro, sino también sus viejos pupilos llevaban puesto el uniforme característico que solían usar cuando eran más jóvenes. Kase le dice a la multitud que podían pedir lo que deseen. Sin embargo, esta decisión era realmente complicada. Esta iba a ser la última vez que tomarían sus cócteles en este bar. ¿Qué es lo que podrían ordenar para una ocasión como esta? En eso, Yukari salta entre todos los presentes, pidiendo ser la primera en ordenar. Esta chica muy emocionada ordena un cóctel poco convencional, el cual resulta ser un Bond Martini. Sí, la famosa bebida de James Bond. Un martini con vodka, agitado, no mezclado. Miwa pide que disculpen a su compañera por su extraña petición, aunque Kase menciona que en absoluto este era un problema, diciendo que incluso del cine han salido grandes cócteles. El maestro da la orden, y con una gran habilidad este comienza a preparar esta bebida a la vista de toda su clientela, dejando a todos sorprendidos. Al probar su trago, Yukari menciona que este estaba realmente bueno. Kase se alegra de que sea así. Este comentario de la chica hace que los demás clientes comiencen a ordenar también sus tragos. Cada persona en el lugar va recibiendo el cóctel que más quería, siendo todos estos preparados por las manos de este veterano en el oficio, el cual hacía que algunos clientes derramen lágrimas de la emoción por sus deliciosos tragos. Ya en la noche, Kase agradece a todos por haber venido hoy al último día del bar Kase. El maestro menciona que antes de poder terminar el día de hoy, la verdad le gustaría poder beber algo con otros clientes. Esos clientes los cuales a pesar que no podía verlos, sabía que estaban ahí. Agarrando una botella de Smirnoff azul, Kase comienza a servir este vodka con unas cuantas copas pequeñas, pidiendo
pidiendo posterior a esto que por favor apagaran las luces. Usando un cerillo, Kase enciende una de estas copas haciendo que desprenda de ella una hermosa llama azul. Con esto hecho, él comienza a decir lo siguiente: Shiromaya, siempre decías que pararías en el tercer trago, pero siempre terminabas bebiendo 5 o 6 cócteles más. Sí que bebías demasiado. Lo que estaba haciendo Kase no era nada más que hablar con sus difuntos clientes que él consideraba como sus fieles camaradas. A palabras de Kitakata, ese fuego azul que encendió su maestro era conocido como la llama de los difuntos, la cual era usada para poder llorar a sus compañeros caídos. Esto porque para un bartender, incluso esas personas que podían ser llamadas clientes en un principio, podían llegar a ser mucho más. Así, cada una de esas copas termina por ser encendida, representando cada una de estas un cliente, el cual este viejo bartender solía llamar camarada. Tenemos un salto en el tiempo. En el Eden Hall, vemos a Sasakura con una mirada algo decaída, teniendo un viejo recuerdo con su maestro. En este se muestra como el prota, aún siendo un joven muy descuidado, rompe una copa la cual era muy importante para su en ese entonces jefe. Esto porque esta era la última de una docena que su difunta mujer le compró ya hace un tiempo. Sin embargo, Kase le dice de una forma serena a este joven Sasakura que hay que aprender a manejar bien las cosas importantes. Es por eso que se debe llevar un buen entrenamiento. Si se rompe, pues mala suerte, se debe mejorar. Sin embargo, nuestro joven bartender aún se sentía un poco mal respecto a lo que hizo, pero después, este tiene una pequeña charla con su jefe en el cual este le dice lo siguiente: solo hay un tipo de persona que nunca se equivoca en el trabajo. ¿Sabes qué tipo de persona es, no? Bueno, esa era la persona que no trabaja. Los errores de una persona indican que está viva, y es por eso mismo que puedes esforzarte tanto por conseguir algo, pero aprenderás más de los errores que cometas en el camino. Ahora mismo estoy haciendo un trago. ¿Puedes adivinar cuál es? Sasakura responde que era un Old Fashioned. Exacto. Cuando vino la primera vez él no sabía ni siquiera qué era eso, pero ahora tras solo un mes de trabajar detrás de la barra, incluso los cócteles comienzan a saberte distinto. Eso demostraba el crecimiento que ha estado teniendo. Sin embargo, Sasakura aún dudaba si algún día podrá llegar a convertirse en un gran bartender como lo es Kase. Aunque al ver a este joven que se subestimaba demasiado, este viejo bartender decide aclararle sus dudas de la siguiente forma: Sasakura, no se contrata a alguien para ser bartender. Ser bartender es un estilo de vida que se escoge. En ese momento, estas palabras dejaron un gran impacto en el prota, ya que fue en ese instante que se dio cuenta que Kase se había convertido en su mentor. Volviendo al presente, presenciamos cómo Sasakura enciende la llama de los difuntos en la copa que le obsequió su maestro. Esto ya que este ya había partido al más allá. El prota le da el último adiós a su mentor haciendo esto, recordando con mucho cariño esas palabras y esos momentos que había vivido con él durante tantos años. Pasan varios días. Vemos en el Hotel Cardinal al presidente Kuroshima recibiendo una entrevista, donde cuenta cómo llegó a meterse en el negocio de los hoteles. Este da varios detalles sobre sus inicios y hasta dónde quería llegar con lo que sería este negocio, mencionando que su objetivo era ser un hotel de talla mundial, cumpliéndole así también ese sueño a su hijo, el cual falleció en un accidente hace muchos años. Toda esta entrevista es vista por Sasakura, esto porque Miwa había ido hasta el Eden Hall para mostrársela. Luego de esto, la chica le dice al prota si podía hacerle un gran favor, sin estar relacionado con el Hotel Cardinal, sino siendo uno más personal. Esto era si él podría encontrar cierto licor que había estado buscando durante un tiempo. Más tarde, en el bar Ogura, Miwa le cuenta a Sasakura más detalles sobre esto. La chica le dice a nuestro bartender favorito que hace 25 años su abuelo y su padre tuvieron una fuerte discusión. Resulta que en el pasado, su padre trataba de convencer a su abuelo de que los hoteles eran el futuro en el negocio, pero este se oponía a ello, esto ya que en ese entonces, el presidente odiaba todo lo que tenía que ver con lo occidental, lo cual se veía reflejado mucho en él, al vestir siempre ropa tradicional. Al terminar todo esto en una discusión, el padre de Miwa buscó alguna forma de reconciliarse con su abuelo, invitándolo a su casa, para poder compartir copas con una botella que tenía preparada. Sin embargo, esto al final no pudo ser así, ya que al ser una niña pequeña, sin querer Miwa terminó rompiendo esta botella, y nunca pudieron arreglar las cosas. En su momento, ella pensó que tal vez si no hubiera roto la botella, las cosas hubieran sido diferentes para su padre. Ella se sentía realmente culpable debido a esto, y por eso quería buscar alguna forma de disculparse tanto con su padre como su abuelo. Sasakura entiende esto, y le dice a la chica que entonces le ayudaría a encontrar esa botella. El prota le pregunta a Miwa si tenía alguna referencia de cómo encontrar ese alcohol que estaba buscando. Sin embargo, la chica menciona que tenía recuerdos muy vagos sobre esto. Lo único que recordaba era que la botella parecía brillar mucho. En eso, el encargado del bar Ogura piensa que tal vez se pueda tratar de una botella de cristal, y gracias a eso comienzan a dar ideas de qué posibles bebidas podrían ser, dando nombres como un Remy Martin, un Genesee o tal vez un First Landing. La verdad es que podría ser cualquiera, pero aún no lo tenían muy claro. Sin embargo, Sasakura menciona que varias de esas botellas no eran para nada baratas, aunque Miwa menciona que eso no era realmente importante. Costara lo que costara, ella no pararía hasta encontrarla. Sasakura acompaña a la chica hasta su casa, esto porque tal vez en ella pueda haber más opciones para poder saber qué clase de botella era la que su padre quería usar. Ambos comienzan a ver varios licores que usaban botellas parecidas a la descripción
información que daba Miwa. Incluso en un punto el prota pensaba que tal vez lo que estaban buscando podría tratarse de algún decantador para licor. Sin embargo, al final no terminaban llegando a nada. De regreso en el bar Ogura, Sasakura no tenía ni idea de qué clase de botella podría ser la que estaba buscando. En eso, el encargado de este bar piensa en algo que tal vez podría ayudarlo para encontrar esa botella. Si en ese tiempo el presidente Kurishima odiaba las cosas de Occidente, ¿no era lo más lógico que su hijo utilizara un licor más tradicional para hacer las paces con su padre? Gracias a esta pista, Sasakura ve con más claridad qué clase de licor era el que estaba buscando, dándose una idea de cuál exactamente era esta. Más tarde, en la casa de Miwa, vemos a la chica reunida con su abuelo y Sasakura. Este último menciona que lo estuvo pensando con más detenimiento, tratando de ver cómo se habría sentido el señor en el momento que decidió hacer las paces con su padre, mencionando que si hubiera sido él, tal vez hubiera usado esto para hacerlo. En ese momento, Sasakura saca de una bolsa una botella de whisky Kakubin. Este era un whisky con un destilado que era de gusto japonés, el cual su botella tenía un patrón de caparazón de tortuga, diseño el cual fue hecho al estilo Satsuma Kiriko, la cual hacía que esta diera la impresión de brillar cuando era vista. El prota cree que lo que quiso decir el hijo del presidente al usar esto era que aunque el hotel podría reemplazar la posada que tenían, podrían seguir dando un servicio al estilo japonés. Al probar una copa de esta bebida, el presidente siente un gusto muy diferente en las remesas actuales. Esto debido a que esta es una botella la cual era de antes del año de 1989 y su sabor había cambiado luego de todo ese tiempo. Había muchas teorías del por qué las botellas antiguas parecían saber mejor, pero muchos piensan que esto quizás sea porque esas experiencias y recuerdos que viven en nuestro corazón hacen que estas tengan un sabor nostálgico. Al escuchar esto, el presidente Kurishima se disculpa con su nieta por haberla hecho pasar por el sufrimiento con él, y luego de decir esto, este pide un momento para poder estar a solas, ya que al menos por hoy quería estar unos momentos con su hijo y escuchar lo que tenía que decir luego de 25 años. Ya afuera, Miwa se siente algo preocupada, pues teme haber reabierto la herida de su abuelo. Sin embargo, Sasakura trata de tranquilizarla, diciendo que si quería podía invitarle algo para tomar. Él le da la opción de pedir lo que desee, por lo que Miwa le pide a nuestro bartender favorito un Kaku Highball, a lo que con una sonrisa este acepta su petición. Unos días después, en el Eden Hall el presidente Kurishima le agradece al prota por lo que hizo el otro día, mencionando que desde la muerte de su hijo trató de buscar consuelo trabajando duro para hacer un hotel de talla mundial. Sin embargo, al final este se dio cuenta que el dinero o las posesiones no era lo que te daban consuelo, sino la compañía de otras personas, como la de un bartender, la copa de Dios. Esa es la salvación para un alma herida por la soledad y que no tiene a dónde ir. El presidente está más que seguro que esa última copa que es capaz de lograr eso podía ser preparada por nadie más que Sasakura. Hola Nakama, antes de que te vayas, te recuerdo que la siguiente parte será la última, el capítulo número 12, y es por eso que te invito a ver el nuevo anime que estoy subiendo. Se trata de unos chicos que nunca han corrido en su vida, pero participarán en la carrera de relevos más importante de Japón. Aquí te lo dejo en pantalla, puedes verlo tan solo dando un clic. Por cierto, también traeré otro anime además de este, así que te invito a suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por todo su apoyo. Mi nombre es Snow y nos vemos después del time skip.